Bueno, bueno, ayer parece que fuimos muy rápido, parece, ¿cierto? Anteayer. Y ayer, perdón, anteayer, sí, anteayer nos fuimos medio rápido con el asunto de imprimir, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos en la clase pasada. Y además Bien. quería también mostrarle una cosita que quedó pendiente, ¿ya? Entonces voy a borrar mi video para efectos de mejorar la calidad de la transmisión. Yo me voy a desconectar de video, me voy a quedar solamente con la voz, porque me interesa que ustedes vean la pantalla. Así que desactivé el video, dejé solamente activo la... Voy a compartir mi pantalla. Entonces, yo les decía que en la clase de la última anterior, ¿cierto? Resolvimos una fórmula que era, digamos, que permitía hacer valores, ¿cierto? Que no tan solo son datos que están en una misma fila, ¿cierto? En ese caso también hay datos que vienen de arrastre, ¿ah? Entonces, que están en una columna anterior. ¿Ah? Entonces, como yo lo puedo hacer porque tiene la facilidad Excel, que cuando yo hago una copia, él automáticamente va a ir cambiando las fórmulas, ¿cierto? Lo que hace el hacer la figura. Entonces hicimos la fórmula y después dijimos, listo, estamos terminados, entonces lo que vamos a hacer va a ser imprimirla. Entonces cuando fuimos a imprimir nos encontramos con un pequeño problemita, ¿cierto? Que dijimos, vamos a imprimir este resultado, y resultó que cuando hicimos la impresión, en un principio no aparecen todas las columnas que yo quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí yo la estoy compartiendo la pantalla, y la primera vez lo que nos sucedió era de que no estaban todas las columnas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ocasionó? Que perdemos, ¿cierto? La información que nosotros queremos imprimir. ¿Ya? Entonces, chuta, ahí nos quedó cortado, y la verdad que nos quedó cortado. Lo que pasa es que ahí lo que hace Excel es que los datos que no le alcanzan a mostrar en esa hoja, los va a imprimir a la cola. ¿Ah? Entonces los deja, por ejemplo, imprime datos de las primeras cuatro, por decir, 4 hojas, y después saca a continuación el resto, ¿ah? Lo que no le alcanza en las primeras columnas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Entonces fue, mira, lo que tenemos que hacer entonces, le vamos a decir a Excel que queremos incluir todas las columnas. Entonces, para eso, entonces, cuando estamos en el menú de imprimir, vamos a la parte de abajo, en la última opción que tiene, que dice el escalado. Entonces ahí hay varias opciones. Entonces, si hacemos clic ahí, hay una parte que dice ajustar hoja en una sola página, o sea, en el fondo todo lo va a llevar a una página. Esto es práctico cuando usted, esto que dice ajustar hoja en una página, eso le podría resultar a ustedes, por ejemplo, cuando tengan información. Imagínense que tengan la hoja al imprimir, le ocupa, supongamos, una página y media, ¿no? Pero usted dice, la verdad que no quiero que se corte, entonces voy a dejar que todo eso salga en una sola. Obviamente él lo que va a hacer es que va a achicar la letra. Entonces lo va a ajustar y todo lo va a dejar entonces en una página. Entonces para eso, entonces, si quiero hacer esa figura, pincho ahí y le digo que lo voy a dejar ajustado en una página. Pero acá en este caso no nos va a servir, porque si hacemos esa figura, o sea, si yo hiciera acá, por ejemplo, le pongo ajustar en una página, va a tirarlo todo en una sola, pero no va a haber nada, va a haber puros puntitos, no es como va a haber puras hormiguitas, porque lo dejé todo en una hoja, y es cierto que el listado tiene como 5, entonces chuta, ahí me queda la escoba. Entonces, él igual cuando lo vaya a imprimir, va a imprimir puros puntitos nomás, ¿ah? Entonces ni siquiera con una lupa puede poder mirar lo que acabo de imprimir. Entonces eso no me sirve. Entonces eso es cuando dice ajustar hoja en una página. Y la otra dice ajustar todas las columnas en una página. O sea, todas las columnas que yo tengo las voy a dejar en una sola hoja. Entonces hago clic ahí, y ahí sí resulta que veo todas las columnas, y ahí entonces se reduce la hoja a imprimir. Entonces ahora dice que va a imprimir en 5 hojas. Y esa es la vista previa. Ahora, supongamos de que, imagínense que
ustedes tengan la siguiente problemática. Imagínense que ustedes tienen la columna A, B, C, D, E, F. Imagínense que tengan más columnas. ¿Ah? Imagínense que llegan hasta la columna, no sé, pues hasta la M, por decir algo, ¿no? Entonces, por mucho que ustedes le digan, cuando le digan ajustar a las columnas, lo más probable es que él lo va a hacer, ¿cierto? Pero la letra va a quedar tan chiquitita que cuando usted la vaya a imprimir, no va a ser visible, ¿ya? Entonces, el, entonces esa opción no es factible, o sea, ¿cierto? Entonces, la idea ¿cierto? Es que ustedes van a tener muchas columnas, pero cuando tengo todas esas columnas y aunque yo vaya a donde diga que la opción, cuando vaya a archivo, le digo imprimir y le digo ajustar todas las columnas en una hoja, cuando él haga esa operatoria, la letra va a ser tan chiquitita que yo cuando la imprima No sale. no la voy a ver, no me va a servir. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Entonces, una alternativa que ustedes tienen es que cuando yo vaya a imprimir y veo que no me caben todas las hojas, o sea, perdón, no me caben todas las columnas, yo tendría que ahí en ese caso priorizar. Entonces, imagínense, digo, la verdad que chuta, a ver cómo hago aquí para ajustar. Entonces digo, a ver, la columna A no la puedo quitar, ¿cierto? La columna del ítem tampoco, a lo mejor el ingreso tampoco. Entonces, pero podría a lo mejor inhibir la columna B, porque esta B no me interesa tanto, mejor no es tan importante. Entonces, en ese caso lo que yo puedo hacer es que algunas columnas que yo tengo acá, para efectos de cuando la vaya a listar, no quiero listarla, pero no la quiero borrar, ¿cierto? Porque una cosa sería que yo pinchara la columna B y le dijera suprimir, pero voy a perder los datos, entonces es muy peligroso, ¿cierto? Porque ahí, imagínense que yo digo voy a borrarlo y después no me doy cuenta y quiero volver atrás y dejo la escoba. Entonces, una opción es que ustedes seleccionan la columna y apretan el botón derecho del mouse y hay una parte que dice ocultar. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? La columna que acabo de seleccionar, por ejemplo, en este caso la columna B, la voy a ocultar. Entonces hago clic ahí, entonces ya desaparece la columna B. Imagínense, por ejemplo, también por una tontera, por ejemplo, dijera, también voy a ocultar la columna D, por ejemplo, esa. Digo aquí, digo ocultar, fíjense que no afecta en nada a la fórmula, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque yo los datos no los he borrado. Distinto es, por ejemplo, si yo hiciera esto, por ejemplo, oculto ahí, no hay problema. Entonces, no me interesa el ingreso y el egreso, perfecto, no es necesario. Pero si yo hubiese hecho lo siguiente, hubiese hecho, por ejemplo, en vez de ocultarlo, lo hubiese borrado, por ejemplo, pincho ahí y pincho ese que está ahí y le digo eliminar, me va a quedar el escoba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos en una de las clases anteriores que hablábamos de la referencia? ¿Qué es lo que significaba? Que la fórmula que estoy usando, estoy haciendo una referencia a unas celdas que ya no existen. De veras que ya la embarré aquí, no podría haberlo borrado, entonces me voy a devolver. Entonces, si quiero hacer esa figura, entonces lo que tengo que hacer es que si efectivamente yo no quiero imprimir alguna columna, lo que hago entonces es ocultarla. Entonces, para eso entonces selecciono las columnas, botón derecho y le digo ocultar. Entonces, con eso entonces lo que hice fue ocultar la columna. Y fíjense entonces en la parte de arriba, en los nombres de las columnas, está la columna A, después está la C, no está la B, se fija porque la B lo oculté. Después está F. tiene la F, tiene la F, entonces fíjense, entonces tengo A, C, F. ¿Y qué pasó con las otras? ¿Qué pasó con la B? ¿Qué pasó con la D? Están ocultas, no están borradas, ¿ya? Entonces, esa es la. Espérense, déjenme una cosita aquí, déjenme, que tengo aquí. Déjenme, que estoy aquí.
Solucionando un problemita de mi conexión. Denme un segundito. Entonces, ya, entonces volvamos acá. Entonces, ¿qué es lo que digo? Entonces, lo que hice aquí fue ocultar oculté la columna B, oculté la columna D y la E, ¿ya? Si yo me salgo y cierro el archivo y le doy grabar, cuando vuelva a entrar nuevamente, no voy a perder el dato. Lo que hace entonces es que está oculta, no lo he perdido, no he borrado. ¿Ah? Entonces es bastante útil esa forma. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, tengo muchas columnas y las quiero imprimir, pero hay algunas que efectivamente como son tantas las columnas no me da para imprimirla en la hoja. Una alternativa que también me podría salvar es que en vez de imprimirla de forma vertical, la imprima horizontal, ¿cierto? Entonces la imprimo como a lo ancho de la hoja, ¿cierto? Entonces también hay gente que le gusta esa alternativa. Entonces, en vez de imprimirla vertical, la imprime en horizontal. Entonces con eso logro tener más espacio. Hay gente que no le gusta mucho porque después cuando quiero mirar el documento, tengo que dar vuelta a la hoja, entonces es una lata. Entonces hay gente que no le gusta esas figuras. Prefiere imprimir en forma vertical. Entonces, en ese caso, como yo quiero imprimir vertical y tengo muchas columnas, entonces lo que puedo hacer es que algunas columnas que yo sé que podría prescindir de ellas, lo que puedo hacer entonces es eh, decirle que voy a ocultarlas. ¿Ya? Eso es entonces lo que puedo hacer a esa figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice entonces aquí? Ocultar la columna D, la D y la... Ahora, y si yo la quisiera, bueno, porque la quiero mirar, ¿cierto? No la tengo, ¿cierto? No la veo por ningún lado. Si yo la quisiera volver a recuperar, la quiero mostrar, entonces, por ejemplo, tomo la columna A y la columna C, ¿cierto? Esas son las que yo quiero mostrar. Entonces digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Entonces, si las quiero mostrar la B, porque aquí tengo oculta, ¿cierto? Selecciono la columna A, ahí, y selecciono la columna C, ahí. Entonces, la A y la C. Y entre medio de las dos columnas, fíjense que hay una doble línea ahí, abajo usted no alcanza, pero es medio perceptible. ¿Eh? Miren, si ustedes miran detalladamente, van a ver que efectivamente entre la A y la C hay como una doble columna finita. Entonces ustedes se posicionan con el mouse y ahí le dan doble clic. Y ahí entonces aparece la columna B que ya tenía oculta. Lo mismo acá. Fíjense, tengo la columna C y tengo la F. Si yo selecciono ahí y selecciono la C y selecciono la F, voy con el mouse allá entre medio, entre la C y la F, le hago doble clic y voy a ver entonces la columna que yo acabo de ocultar. Entonces, acá también, si quisiera ocultar esta, botón derecho, primero marco la columna, primero marco la columna, botón derecho y le digo ocultar. Ahí está, ahí está ocultada. Oculté la columna y la imprimo, porque no me interesa imprimir la columna C. Imprimo y va a salir impecable. Pero si yo la quiero mostrar ahora, entonces una forma para poder mirarla, fíjense que está la columna A, la columna B, se va a la D, después la E y la F. Y la C está oculta, está entre medio ahí. ¿Y cómo sé que está entre medio? Hay una doble línea ahí. Entonces, si yo quiero mostrarla, selecciono la columna B y selecciono la columna D, y ahí entre medio de las dos hago doble clic. Esa es una manera. Existe otra forma también de hacer lo mismo. Imagínense, por ejemplo, yo tengo, tengo la columna, esta, por ejemplo, la columna la columna F también la voy a ocultar. Supongamos que quisiera hacer esa figura. Digo, botón derecho, digo ocultar. Ahí está. Entonces, fíjense entonces que ahora tengo la A, la B, la D, la E, y después el salto a la G. El resto entonces de las columnas están ocultas. Entonces, si yo las quiero ir mostrando, yo tendría que pararme entre dos columnas y entre medio hago doble clic. Pero existe otra manera más rápida de hacer lo mismo, que en vez de estar seleccionando columna por columna, selecciono toda la hoja completa. ¿Y cómo lo hago para seleccionar la hoja completa? Hago clic en la intersección de las columnas con las filas. Fíjense que arribita, donde está la columna A, B, C, fíjense que arribita,
y después está la fila, 1, 2, 3. Fíjense que entre esas dos áreas hay una especie de triangulito, hay un triangulito ahí en la parte superior, un poco, no tan oscuro, un poquito tenue, como plomito, ¿cierto? Si ustedes toman el mouse y hacen clic sobre esa zona, entonces, entre la fila y la columna, ahí donde hay como una especie de un triangulito o plomito, si ustedes hacen clic ahí, lo que van a hacer es que van a seleccionar la hoja completa. Hacen clic ahí, queda toda la hoja seleccionada. Parece que hay alguien que está con el micrófono. Ahí ya quedó. Había alguien que estaba con el micrófono abierto. Ya. Entonces, volvamos de nuevo. Entonces, para no estar haciendo entonces, seleccionando columna por columna, yo podría hacer lo siguiente. Voy a la parte superior de arriba, donde está ese triangulito medio plomo, hago clic ahí, y lo que hace entonces es que queda toda la hoja seleccionada. ¿Se fija que queda toda como más oscura? Y ahora entonces hago doble clic en cualquier columna del que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, hago doble clic ahí, y ahí entonces van a quedar entonces todas las columnas que yo oculté van a estar a la vista. ¿Ya? Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Imagínense, voy a ocultar la columna A y la C. Entonces, oculto la A y voy a ocultar la C. ¿Ya? Ahí está. Entonces me quedo solamente con la columna B, la D, la I y la F. Listo, y lo imprimo. Supongamos que quiero imprimir eso. Y me sale bien, impecable, no hay problema. Pero ahora yo quiero mirar en las otras columnas que yo acabo de ocultar. Entonces, una manera más rápida, para no estar yendo uno por uno, porque aquí tengo varias. ¿Cierto? Una columna A, tengo columna y la G. Entonces, las selecciono todos de una sola vez. ¿Y cómo lo hago entonces? Aquí arribita, donde se junta la columna, las columnas y las filas, ahí donde hay una especie de triángulo medio plomito, hago clic ahí, se va a seleccionar, fíjense que se pone un poquito más oscuro todo, hago clic ahí está, queda un poquito todo más oscuro, y ahora hago doble clic en cualquier intersección de cualquier columna, ahí por ejemplo, y ahí entonces logro recuperar las columnas que yo oculté por algún motivo. Sobre todo uno lo que hace, eh, básicamente uno cuando oculta una columna lo hace por dos razones preferentemente. Uno es que cuando voy a imprimir veo que no me da el espacio. Entonces, por mucho que yo le achique la letra, hay algunos que también lo que hacen es que ajustan todas las columnas y le cambian el tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está de tamaño 10, ¿cierto? De 10 píxeles. Pero yo podría cambiarlo todo y dejarlo de tamaño, no sé, 8. Y ahí va a quedar más chiquitito, va a quedar la letra más chiquitita. Pero a veces me doy cuenta que igual, aunque yo achique la letra, no me da, siempre quedo corto, siempre se me queda algo afuera. Entonces, una alternativa es que yo sacrifique alguna columna. Digo, no, ¿sabes? De todas las columnas que tengo acá, la verdad que yo podría a lo mejor prescindir de alguna de ellas. No la quiero mostrar. Entonces lo que hago, entonces selecciono la columna, botón derecho y le digo ocultar. Lo otro que también, otro motivo por cual la gente también oculta las columnas es porque a lo mejor hay información que no quiero mostrar. Imagínense, yo estuviese acá, por ejemplo, yo fuese, a ver, no sé, pues, estoy mostrando a la planilla de los sueldos de los profesores. Entonces, a lo mejor de repente digo, pucha, a lo mejor no es muy presentable que muestre la columna del sueldo. Entonces, en ese caso, yo oculto esa columna para que nadie la vea. Entonces, también, eso es otro motivo. Entonces, también que hacer por algún motivo que estoy haciendo una presentación, lo voy a llevar a un PowerPoint, lo voy a llevar a un Word, por ejemplo, y no quiero que algún dato que es medio confidencial, entonces no lo quiero quiero que se vea. Entonces, lo que puedo hacer entonces es que puedo entonces tomar una columna y la puedo ocultar. Entonces, ¿y cómo lo hago entonces? Selecciono la columna, botón derecho y digo ocultar. Y después entonces cuando la quiero mostrar, selecciono la columna y hago doble clic y lo voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, eso también es una manera fácil de poder, cuando yo quiero ocultar datos de alguna columna. Y lo mismo en la fila. Por ejemplo, imagínense que yo dijera, la verdad que
esta parte de arriba en que dice informe de tesorería, no quiero que aparezca, no quiero que aparezca en el reporte cuando voy a imprimir, pero no la quiero eliminar. Entonces lo que hago, entonces, me posiciono en la fila, botón derecho y le digo ocultar. Y voy a ocultar la fila 2 también, porque por ahí le digo acá y le digo ocultar. Ahí está. No he borrado nada, solamente lo que hice fue ocultar. Entonces no está visible, ¿no? Entonces, listo, ahora entonces se ve medio feo esas dos primeras filas, así que las voy a sacar, no quiero que salgan impresas. Entonces, para ese caso, entonces lo que hago es ocultarlas. Entonces, puedo ocultar filas o puedo ocultar columnas. Puedo hacer ambas cosas sin ningún problema. Incluso puedo hacer una mezcla. Ahí oculté filas, ¿cierto? Ocupé la fila 1 y la 2 y voy a ocultar, por ejemplo, la columna C. Ahí está. Entonces, oculté las dos primeras filas y además oculté la columna C. Eso también no hay problema, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago para recuperar? Pincho acá, fíjense que pincho ahí toda la hoja porque lo quiero hacer de una sola vez y hago doble clic. Ahí entonces muestro todas los datos de acá. Y si quiero ahora mostrarlas ahora las filas, hago doble clic acá entre cualquier parte entre dos filas. Ahí está, y aparecen entonces las dos filas que yo acabo de ocultar. ¿Ya? Entonces, eso entonces es válido cuando yo tengo información que yo no quiero mostrarla, cuando ya sea porque la quiero visualmente, yo quiero que nadie la vea, o porque cuando la voy a imprimir no quiero que aparezca ese dato, entonces para no eliminar, porque acuérdense que ustedes si tienen fórmulas y eliminan alguna celda, alguna fila, alguna columna, puede que la fórmula les va a dar un error. Entonces en ese caso lo que yo hago es que voy a ocultarlo. Oculto la fila o la columna, de acuerdo a la necesidad que yo tengo. ¿Ya? Entonces, eso es una manera bastante fácil de poder hacer. Lo otro que también, en el caso del menú que dice disposición de páginas, ¿cierto? Ahí nos fuimos a meter ahí. Nosotros nos metimos ahí para efectos de poder ver las opciones que tenemos ahí donde dice configurar página. Y ahí están los que ya la he mencionado. La clase anterior dijimos el asunto de los márgenes, la orientación, ¿cierto? Vertical, horizontal, el tamaño de la hoja. Estaba también el que dice área de impresión. A eso se refiere, por ejemplo, imagínense que yo quisiera imprimir solamente entre la fila 1 hasta la fila 15, por ejemplo. Imagino que quiera imprimir solamente eso. No quiero imprimir todo. Quiero imprimir solamente desde la fila 1 hasta la fila 15. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono ahí toda esa área, de la fila 1 a la 15, y ahora voy donde dice área de impresión, y le digo que voy a establecer área de impresión. Ahí queda establecida. Si voy a archivo y voy a imprimir, voy a ver la vista previa, que era esta, ¿cierto? Ahí está. Ahí muestra solamente entonces las primeras 15 líneas. A eso se refiere entonces cuando yo quisiera mostrar una parte nomás. Entonces yo selecciono lo que quiero mostrar y lo hago. Entonces, y si lo quiero dejar tal como estaba antes, voy acá donde dice área de impresión y le digo borrar área de impresión. ¿Ya? Y entonces, ahora yo puedo imprimir lo que quiera. Por ejemplo, puedo imprimir, no sé, pues desde la fila 15 hasta no sé, pues hasta la fila 26. Selecciono esas filas de la 15 hasta la 26, voy donde dice área de impresión, le digo establecer área de impresión, listo, y ahora voy entonces a imprimirla, ahí está, ya aparece entonces ese dato, ¿ya? Entonces eso también, entonces, para eso entonces uso lo que se llama área de impresión, y si no la voy a borrar. Y lo otro entonces que también aprovechamos, en el caso del salto, yo lo decía, en el caso de que ustedes, por ejemplo, cuando quieren insertar un salto de página, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un salto de página, en vez de estar corriendo, insertando filas, mejor yo lo puedo hacer insertar un salto de página. Por ejemplo, imagínense, quiero que donde dice comisión banco, quiero que aparezca en la segunda hoja. Entonces me posiciono ahí y le digo salto. Entonces voy a dice insertar salto de página. Listo. Y ahora voy a ver cómo se ve. Voy a ir a ver la vista preliminar. Voy a imprimir.
aparecen los primeros datos. Fíjense ahora, si voy a la hoja 2, aparece ahí comisión banco. ¿Se fijan? Entonces ya, quiere decir entonces que yo inserté un salto de página, imprimí las 15 primeras líneas, le coloqué un salto de página, entonces dice que la parte donde dice comisión banco sale en la segunda hoja. Entonces eso entonces se logra usando este icono que está acá, que se llama saltos. Entonces yo estoy obligando a que haga un salto de página. Si quiero volver atrás, en ese caso, entonces voy donde dice saltos y le digo quitar salto de página. Entonces lo dejo tal como estaba antes. Y el fondo dijimos que eso se usa cuando uno quiere, por ejemplo, tener un timbre de agua, un logo del colegio, por ejemplo, puede usar ese fondo. Ahí me va a pedir, digamos, cuál es la imagen que yo quiero insertar. En este caso no lo vamos a hacer. Y después aparece la última opción que dice imprimir títulos. Y esta también es bastante útil por lo siguiente. Porque cuando nosotros imprimimos y nuestra hoja tiene más de una página, lo más probable es que en la página 2 y sucesivas no aparezcan los títulos, los encabezados. Por ejemplo, le voy a quitar acá el título que hicimos en la clase pasada. Por ejemplo, si yo aquí lo dejé sin título, entonces voy a archivo, voy a ir a imprimir, veo la vista preliminar, ahí está, dice informe de tesorería, sin problema. Voy a la página número 2, pero no aparecen los títulos acá arriba, se fija que no hay nada. En cambio en la 1 sí, pues en la 1 dice informe de tesorería, después dice fecha, cheque, ítem, ingreso, saldo. Pero si voy a la hoja número 2, ahí, nada. Voy a la hoja 3, tampoco. A la hoja 4, tampoco, nada. A la hoja 5, nada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay gente que de repente, ¿qué es lo que hace? Como sabe que llega hasta cierta parte, por ejemplo, en la hoja 1, lo que hace es que copia a mano, toma las filas y las inserta entre medio de una lata, no tiene sentido. Entonces, cuando quiero hacer ese efecto, que aparezcan los títulos en las siguientes hojas, yo tengo que avisarle a Excel. ¿Y cómo lo hago para avisarle? Acá, donde dice imprimir títulos, dice repetir filas en extremo superior, yo aquí pincho ahí y digo qué filas quiero usar. Por ejemplo, si yo quiero imprimir de la fila 1 hasta la fila 3, la selecciono, pincho acá y mantengo apretado el Shift y coloco hasta la línea 3. Entonces, ¿cómo entiendo esta opción acá? Dice que voy a repetir, donde dice repetir filas en extremo superior, voy a imprimir la fila 1 hasta, porque fíjense que es dos puntitos, entonces de la fila 1 hasta la fila 3, ¿ya? Y él automáticamente, él le coloca un signo pesos adelante. Vamos a ver después, vamos adelante, en próximas clases, vamos a ver qué significa eso que aparezca un signo peso. Vamos a ver de qué se trata, pero por hoy día lo vamos a dejar así. Después les voy a explicar a qué se debe por qué él le coloca en forma como arbitraria, ¿cierto? Aparece ahí sin que yo lo quisiera, aparecen esos signos pesos. Hay que dejarlo tal cual. Entonces le digo aceptar. Y entonces si yo cuando vaya a imprimir, estoy en la hoja 1 y la hoja 2 también aparece con títulos, la hoja 3 lo mismo, la hoja 4 lo mismo y la hoja 5 lo mismo. Entonces, ¿qué lo que hice entonces fue repetir los títulos en las siguientes hojas? Entonces, eso entonces lo hago con la opción que dice imprimir títulos. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos entonces en la clase anterior, que lo hice con medio apuradito, ¿cierto? No estaba pidiendo la hora. Así que ahí por eso aproveché de hacer un breve repaso. Pero me voy a aprovechar también de este ejercicio para hacer lo siguiente. Resulta que cuando tengo este informe, fíjense, hago lo siguiente. Voy a tomar el mouse y voy a bajar o voy a usar las teclas de direccionamiento. Voy a apretar las teclas de direccionamiento y voy a empezar a bajar uno por uno. Estoy en la fila 4, voy a la fila 5, sí empiezo a bajar, ¿cierto? Empiezo a bajar, llego hasta la fila 22, que es la última que yo veo en la pantalla. Y si sigo apretando las teclas de direccionamiento que baja, voy a seguir bajando. Fíjense, ¿sí? Sigo bajando. Pero ¿qué pasa ahí? Resulta que los títulos que estoy mirando los pierdo, ya los dejo de ver. ¿Cierto? Si sigo bajando
sigo bajando, de repente entonces podría suceder que voy al final de mi archivo, por ejemplo, ahí, me fui al último, a la fila 261. Imagínense ustedes que tengan aquí, bueno, son poquitos datos, pero por ejemplo, imagínense la figura que ustedes tuviesen una planilla que tenga muchas columnas, no sé, pues llegan hasta la columna Z, por decir algo, tienen ahí como 26 columnas. Entonces de repente, como tienen tantas columnas, de repente me pasa lo siguiente, cuando estoy parado, por ejemplo, imagínense que estoy parado acá, por ejemplo, aquí estoy parado en esta columna, y digo, ¿y de qué se trata este dato de que estoy acá? ¿Y qué significa aquí, si hago clic en esta celda, ¿qué estoy viendo? Entonces, ¿qué es lo que tengo muchas veces? ¿Qué es lo que hace? Tengo que empezar a devolverme, digo, estoy parado aquí en la columna E. ¿Qué es lo que era la columna E? Entonces tengo que ir hacia arriba, digo, a ver, ¿qué es lo que era? A ver, ¿qué es lo que era esto? Digo, empiezo a mirar, digo, era el egreso. Ya, me acordé, de veras, ese es el egreso. Y sigo bajando, por ejemplo, eh, puedo usar las teclas de esas que dice avanzar página, retroceder página, ¿cierto? Empiezo a avanzar, 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 ¿cierto? Y llego al final de la última hoja. Digo, a ver, estoy parado, por ejemplo, acá, pues estoy parado, el cursor lo dejé parado en la celda, en la C261. ¿Y qué es lo que era esta columna? Como no me acuerdo, tengo que devolverme para arriba. Entonces, muchas veces estoy moviéndome para arriba y para abajo en mi hoja. ¿Por qué? Porque yo no me sé de memoria a lo mejor los encabezados, los títulos. Entonces, como no me sé de memoria, a veces me veo la obligación de estar moviendo para arriba y para abajo a cada rato. Entonces, Excel dice, no sabe que en ese caso, para que usted no se esté desplazando hacia Dios abajo, lo que tiene que hacer entonces es que los títulos que usted tiene de su planilla, déjelos inmovilizados, de modo que cuando usted se desplace, esos títulos quedan fijos, o es como quedan inmovilizados, quedan congelados. Entonces, yo siempre voy a tener a la vista. ¿Y cómo se hace eso? Lo que tengo que hacer es que yo tomo el mouse y me posiciono en la primera fila que está a continuación de los títulos. Por ejemplo, en la celda A4. Hago clic ahí, me posiciono ahí, ¿ya? Entonces, en la primera fila a continuación de los títulos, ¿cierto? Porque los títulos están en la fila 3. Entonces, yo me voy a posicionar en la celda A4 y hago clic ahí, ¿ya? Queda entonces la celda activa, queda ahí en la celda A4. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir al menú que me va a permitir hacer lo siguiente. Dentro de los menús que están arriba, hay un menú que se llama Vista. ¿Ya? Nosotros nos hemos básicamente usado el menú Inicio. En la clase entre la del otro día, ¿cierto? Y la de hoy, vimos otro menú que se llama Disposición de página, que es la que sirve para configurar la página. Nos metimos también el otro día en el menú que decía datos, y ahí, ¿para qué nos metimos ahí? Cuando nos metimos a ordenar, ¿cierto? Porque cuando dijimos, cuando que yo quiero ordenar los datos, tengo que ir al menú datos. Pero también tengo otro menú que se llama vista, ese que está ahí. Ese menú que se llama vista, hay una parte que es muy útil y muy usada en Excel también, digamos, también es una de las funciones o tareas, como le queremos llamar, muy usada. O sea, la gente que no sepa cómo movilizar un área es como, uno dice, sabe, no conoce de Excel. Entonces, todo el mundo utiliza esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, lo que hice fue, seleccioné la celda A4, así clic ahí, y dentro del menú que se llama Vista, el que está arribita, ¿cierto? Voy a escoger una opción que está más o menos dentro de la cinta de opciones, que está como al final, y hay una parte que dice inmovilizar, ¿ya? Entonces, fíjense que está, digamos, una parte que dice vista de hojas, vista libro, mostrar. Después hay una parte que dice zoom, que esto es para agrandar, ¿cierto? Cuando quiero achicar o acercar mi hoja. Pero también hay una parte muy importante dentro del menú de ventanas. Una de las más usadas, muy populares, se refiere a la que dice inmovilizar. Si ustedes pasan el mouse por esa opción, dice lo siguiente:
Dice inmovilizar. Vamos a leer qué es lo que dice, qué significa este icono. Dice, congela una parte de la hoja para mantenerla visible mientras se desplaza por el resto de la hoja. Esto es útil para la desprotección de datos en otras partes de la hoja de cálculo sin perder los encabezados o las etiquetas. O sea, en el fondo me sirve entonces dice, voy a congelar una parte y yo poder desplazarme en la hoja sin perder los títulos. Entonces, estando parado ahí, voy acá donde dice inmovilizar y hago clic donde dice inmovilizar paneles. ¿Ya? Pincha ahí donde dice inmovilizar, van a aparecer tres opciones. La primera dice inmovilizar paneles, la segunda inmovilizar fila superior y después dice inmovilizar primera columna. Después vamos a ver qué significa eso. Entonces, escogemos la que dice inmovilizar paneles. Le hago clic ahí. Y una vez que hice esa figura, significa entonces que quedó inmovilizado el área. O sea que si ahora entonces tomo las teclas de direccionamiento y me empiezo a bajar, fíjense que voy a llegar a la fila 22. Estoy con el cursor ahí en la fila 22. Si sigo bajando, fíjense que los títulos no los pierdo. Por mucho que yo me mueva hasta el final, ¿ya? O use la tecla, la que avanza página, si yo avanzo hasta el final, nunca he perdido de vista los títulos, siempre los tengo ahí a la vista. Si después me devuelvo, ahí están, sigue, no he perdido de vista los títulos, ¿ya? Entonces, eso se llama inmovilizar paneles. Y es muy útil entonces cuando, por ejemplo, si yo bajo, como les decía en el ejemplo anterior, ¿cierto? Decía, si estoy parado, por ejemplo, en la celda, por ejemplo, en la celda C, en la E, perdón, en la E261, por ejemplo, ahí, si estoy parado ahí, yo sé que corresponde al egreso. ¿Por qué? Porque no, tengo a la vista los títulos, no los he perdido, siempre los estoy mirando. ¿Ya? Entonces, eso entonces se hace haciendo lo que se llama inmovilizar paneles. Si ustedes se fijan y son un poquito observadores, se van a dar cuenta de lo siguiente. Fíjense que cuando yo me posicioné en la celda A4, ahí, ¿cierto? Ahí, yo me posicioné en la 4, ahí. Y lo que hice fue entonces, fui al menú vista y dentro del menú vista fui y le di clic donde dice inmovilizar. Cuando yo hice esa acción, se marcó una línea muy tenue, muy media imperceptible a lo mejor para ustedes. A lo mejor si tienen buena vista, se van a dar cuenta de que en la fila, entre la fila 3 y la fila 4, hay como una rayita como un poquito más oscura. Y eso significa entonces que ahí está el título inmovilizado. Y lo mismo acá tanto en la fila como en la columna. Si yo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ¿cómo hago para eliminar esta opción que le puse inmovilizar? Yo no quiero hacer más esta figura. Entonces voy nuevamente arriba, hago clic ahí, y ahora entonces dice movilizar. Significa entonces que si hago clic ahí, pierdo el área seleccionada, y si yo me muevo, voy a dejarlo tal cual, pierdo los títulos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en vez de haberme posicionado en la celda A1, me hubiese posicionado en la celda C4, perdón, me posicioné en la A4, ahí me posicioné, ¿cierto? Ahí me posicioné en la A4 y fui a menú vista y le dije inmovilizar. Pero ¿qué pasa si el cursor hubiese estado parado acá, por ejemplo, en la celda, en la C4? Estoy parado en la celda C4 en vez de la primera, entonces en vez de estar parado en la columna A, estoy parado en la columna C y en la fila 4, ahí, ¿cierto? Entonces estoy en la C4. Voy arriba, donde dice movilizar, y le digo clic donde dice movilizar paneles. Perfecto. ¿Qué sucede? Si bajo, perfecto, sí, no tengo ningún problema, los títulos no los pierdo, ningún problema. Llego al final, llego abajo, ningún problema. Me devuelvo, voy al principio, pero voy a hacer lo siguiente ahora. Una vez que llegue arriba, ahí, y me voy a mover hacia la derecha. Fíjense que me voy a empezar a mover a la derecha, ahí. ¿Y qué sucede? Fíjense que
la columna A y B no desaparecen, ¿ya? Entonces siempre la tengo visible. Por ejemplo, ¿en qué caso podría ser muy útil para ustedes? Imagínense que tengan ustedes también tengan una nómina de alumnos, por ejemplo, ¿ah? Y entonces, a lo mejor en la columna A, tienen algún dato que lo identifica a ese alumno, que a lo mejor podría ser su nombre, a lo mejor, ¿cierto? A lo mejor, porque si coloco el root, tampoco el root no me dice mucho, ¿cierto? Porque son números. Pero si a lo mejor en la columna A tengo el nombre, y yo tengo aquí todos los datos a continuación de ese alumno, tengo su nombre, o sea, tengo la edad, el root, dónde vive, el nombre de sus padres, teléfono, etcétera, ¿cierto? Toda la ficha de ese alumno. Entonces, si tengo muchos datos, muchas columnas con información, ¿cierto? Estoy hablando de que tengo su dirección, su teléfono, nombre del papá, muchos datos de acá, ¿cierto? Fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, de repente cuando estoy, imagínense si hubiese estado parado en la fila, en la B12, por ejemplo. Si estoy aquí, tengo aquí el dato del alumno que se llama, no sé, pues se llama José Escobedo, por ejemplo. Entonces, si yo me empiezo a mover hacia la derecha, cuando me empiezo a mover en todas las columnas de que tengo aquí de ese alumno, me voy a perder, porque no tiene de qué alumno estoy hablando, entonces voy a tener que devolverme, ¿cierto? Porque como me estoy moviendo en la fila, entonces de repente cuando me mueve mucho hacia la derecha, voy a perder los datos, ¿cierto? Mira, le voy a quitar la marca, ahí, por ejemplo acá, le quité la marca. Entonces, por ejemplo, si yo estaba parado ahí, por ejemplo en la fila 15, si empiezo a moverme hacia la derecha, fíjense que al moverme voy a perder los datos, ¿cierto? Dejo de ver las columnas que están al principio, pero si yo quiero mantener siempre fija la columna A, porque en la columna A tengo el dato más importante de la persona, que podría ser el nombre, por ejemplo, entonces digo, no, la verdad es que yo quiero tener visible la columna A, de modo que cuando yo me desplace hacia la derecha, por mucho que llegue hasta el final, no sé, tenga muchas columnas, yo siempre tenga visible la columna A. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, para ese efecto, entonces yo me posiciono a continuación del dato yo que quiero dejar visible. O sea, en este caso, por ejemplo, ahí en la B4. Una vez que estoy posicionado ahí, voy al menú vista y voy donde dice movilizar. Hago clic, le digo movilizar, y ahora entonces, listo, empiezo a moverme. Fíjense que me estoy moviendo y la columna A siempre está visible. Entonces eso es muy útil cuando entonces tengo muchas columnas y quiero dejar visible una columna o más, las que yo quiera, ¿no? Ahí, digamos, ahí es el gusto personal. Entonces, eso entonces se hace haciendo lo que se llama inmovilizar paneles. Y si le quiero quitar esa condición, voy acá arriba donde dice inmovilizar y voy a dar clic. Fíjense que cambia de nombre, ¿eh? Entonces, la primera vez decía inmovilizar. La segunda vez, cuando ya tengo inmovilizado la zona, lo que permite es movilizar. Entonces, es dejarlo al revés. Entonces, le digo movilizar y ya le quité la marca. Ahora, ¿por qué aparecen otras opciones? Si ustedes pinchan ahí, la primera era el que dice inmovilizar panel, ¿cierto? Pero la segunda dice inmovilizar fila superior y la otra dice inmovilizar primera columna. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Ustedes lo más probable cuando tengan una planilla, lo van a tener de la siguiente forma. Mire, voy a ocultar estas dos primeras filas. Lo más probable es que su planilla es muy parecida a esto que está acá. Lo voy a ocultar. Es que ustedes siempre van a colocar los títulos de su planilla, lo van a colocar en la primera fila, ¿cierto? Lo primero que ven ustedes es la fila que yo tengo anotado acá, ¿ya? Y lo más probable es que el dato que está en la primera columna va a ser el dato más relevante, ¿ah? A lo mejor yo les decía recién, si tengo una ficha de alumno, lo más probable es que el alumno A tenga en el root o el nombre, o un dato que sea lo más identificatorio de los datos que ustedes tengan. Entonces, cuando yo digo inmovilizar, y cuando le digo inmovilizar fila superior, siempre dice, toma la primera fila, dice mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza por el resto de la hoja. O dice inmovilizar primera columna, ¿ya? Entonces, si digo inmovilizar fila superior, para todos los efectos dejó inmovilizada la primera fila. Entonces, como él sabe que la mayoría de las veces cuando uno hace una planilla,
siempre deja datos en la primera fila. ¿Cierto? Es raro que uno deje, por ejemplo, lo voy a ocultar. Ahí, por ejemplo, es raro, ¿cierto? Que usted a lo mejor, cuando tenga una planilla, en la primera fila la dejen en blanco. Es raro, ¿cierto? Generalmente siempre parte con, lo primero que en la columna A1, en la primera fila, coloca los títulos o los encabezados de la planilla. Y después a continuación empiezan a usar todos los datos. Entonces, como él sabe esa figura, me ayuda, dice, ¿sabe qué? Y usted puede hacer lo que se llama inmovilizar fila superior, entonces lo que hace es inmovilizar la primera fila. O, le dice también, me da la opción, que pueda yo inmovilizar la primera columna, ¿no? Entonces, porque él sabe que lo más probable que uno siempre uno deja en la primera columna el dato más importante. Por ejemplo, si por ejemplo, tengo datos de alumno, podría tener, por ejemplo, no sé, pues, información de los cursos. Esto a lo mejor lo más probable es que a lo mejor en la columna tenga el nombre del curso, o un código del curso, o si tengo, por ejemplo, libros, a lo mejor en la columna tengo el código del libro, o si tengo datos de, no sé, pues de vehículos, por ejemplo, a lo mejor en la columna A tengo la patente, ¿no es cierto?, que identifica a ese vehículo, y después el resto, a continuación, todos los otros datos del vehículo, la marca, el año, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque él siempre él asume que, como una costumbre que uno tiene cuando fabrica planillas, generalmente lo más tradicional es que en la primera columna que uno tiene deja el dato más importante, más relevante. ¿Ya? Y dado eso, entonces dice, entonces yo le voy a ayudar un poquito y le voy a sugerir de que si usted coloca inmovilizar primera columna, voy a usar esa figura, va a dejar inmovilizar la primera, entonces de modo que cuando yo me desplace siempre va a estar la primera columna A la inmovilizada. vista. Siempre lo va a tener a la vista. ¿Ya? Entonces para eso entonces la diferencia entonces entre inmovilizar fila superior y la que dice inmovilizar primera columna. Una ayuda nomás para efecto para no estar haciendo tantas cosas, ubicar. Y la parte de movilizar entonces también es una buena herramienta, sobre todo entonces cuando yo tengo muchas filas y muchas columnas, ¿no? Entonces eso, digamos, me va a permitir trabajar en forma mucho más óptima y no pierdo de vista los títulos, que es lo que más Sin ir me y hace, volver, claro. para no devolverme para arriba y para abajo. Entonces lo que hago, entonces digo, inmovilizar paneles. ¿Ya? Perfecto. Eso entonces era para terminar con este ejercicio entonces que tiene que ver con... Profesor, Sí, sí, dígame. ¿y si se puede inmovilizar, por ejemplo, la fila 1, 2, 3 o la columna un A, B, C? Claro. A ver, ¿usted quiere inmovilizar las tres primeras? Sí, Claro, sí, pues entonces usted en ese caso, imagínese usted, selecciono las tres. claro, no. Si usted, por ejemplo, quisiera inmovilizar en la columna A, B y C, entonces lo que tiene que hacerse se posiciona en la siguiente columna. Entonces en este caso se posiciona en el D4, La D. ahí, y ahí le dice inmovilizar. Ya. ¿Ya? Y ahí entonces usted ahora si se mueve hacia la derecha, fíjense que aparecen las tres primeras columnas inmovilizadas. ¿Ya? Por eso que es importante entonces la selección. Entonces ahí, por ejemplo, dejé seleccionadas las tres primeras columnas y ahora yo me desplazo por mi hoja hacia la derecha, hacia la izquierda, sin ningún problema. Entonces va a ser importante dónde está mi cursor. Entonces, si yo, por ejemplo, no me doy cuenta, ¿ya? Y cuando quiero hacer esa figura, ¿cierto? Y el cursor, por ejemplo, no sé, pues imagínense que el cursor lo tenga acá, en la H4, por ejemplo, no me di cuenta, ¿cierto? Voy acá y le digo inmovilizar, y ya listo, voy a empezar a moverme, y voy acá y digo, entonces digo, a ver, bueno, lo voy a quitar primero ahí está. Entonces, por ejemplo, si estoy parado ahí, y le digo inmovilizar, cuando yo me empiece a bajar, ¿cierto? No voy a perder los datos, entonces es importante saber, primero que nada, dónde yo estoy parado. Entonces es importante que cuando yo saber dónde estoy posicionado. Entonces, si estoy parado, por ejemplo, acá, por ejemplo, ahí, no me di cuenta, ¿cierto? O más abajo, imagínense, voy a quedar posicionado acá, por ejemplo, donde dice comisión banco. Si estoy posicionado en esa celda
y voy donde dice inmovilizar, le digo inmovilizar, si me empiezo a bajar, dejo todo para arriba, ¿ya? De las 14 primeras filas. Y si Ah, me claro, muevo hacia la derecha, ¿cierto? Hacia claro. el lado. Entonces, por eso que es importante saber dónde estoy posicionado, dónde está la selección activa. Entonces Mm, digo, ah, no, aquí me equivoqué, entonces voy a volver atrás, entonces digo, voy a inmovilizar, no, la verdad que yo quiero, me equivoqué, ¿cierto? El cursor lo dejé por otro lado, habrá que ver. Entonces, si lo quiero dejar aquí, por ejemplo, ahí, pincho ahí, y digo inmovilizar. Y con eso entonces hago dejo inmovilizado o congelada el área que quiero mostrar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Vamos al siguiente entonces. Ustedes tienen que haber recibido otro archivo que dice sección 4. Vamos a cerrar este. Que dice sección 04. Y vamos a ir a hacer algo también, cosas entretenidas ahí con ese ejercicio. Vamos a abrirlo. La que decía como título, dice formato condicional y filtros. Vamos a ver de qué se trata este asunto. ¿Ya? Entonces, otra de las... le doy un tempito para que bajen el archivo, o que lo abran, porque a lo mejor lo tienen que haber bajado. Este archivo que dice sección 4, formato condicional y filtros, vamos a aprender a usar dos cosas que también son muy populares en el Excel, ¿cierto? Porque no tan solo se trata de fórmulas, ¿cierto? Aunque después vamos a hacer un par de ejercicios más después con fórmulas, que es lo que más cuesta, pero también es importante que ustedes conozcan otros elementos que uno utiliza habitualmente con Excel. Entonces, en este ejercicio que está acá, que habla de formato condicional y filtro, ahí hay tres hojas, ¿cierto? Entonces está hay una hoja que dice alumnos, otra que dice descuentos y otra que dice filtros. Ahí vamos a ver, a ver qué cosas vamos a trabajar. Entonces, supongamos que tengo la siguiente figura. Imaginemos que tengo ahí datos de alumnos, que tengo su nombre, dice de qué jornada son, que hay mañana, tarde, vespertino, y después está la nota, ¿no? Tienen la nota de algún curso que tienen estos alumnos. Pero por alguna condición que yo estoy trabajando, ¿cierto? Estoy haciendo un análisis de la información, un estudio de mis datos, digo, ¿sabe qué? De todos los datos que están ahí, voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar celdas con alguna condición. ¿Ya? Voy a colocar una condición para colocar, digo, a ver, ¿sabe qué? Tengo las notas ahí y tengo algunos alumnos que quedaron reprobados, ¿cierto? Hay uno que tiene un 3,5, hay uno que tiene por ahí un 3,1, otro un 2,9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces digo, a ver, voy a hacer una selección de esos datos y los voy a marcar. Entonces digo, a ver, aquellos que tengan menos de un 4, los voy a dejar con un fondo, con un relleno de color rojo, ¿eh? Porque como que este quedó repitiendo, como quedó reprobado un 3,5. ¿Quién más? Voy a empezar a buscar a ver quién más. Aquí hay otro. Acá hay otro y lo mismo, ¿eh? También este quedó con nota menos que un 4. ¿Habrá alguien más por ahí? Sigo bajando. Sí, acá hay otro más. ¿Ya? Aquí este también está con nota roja. ¿Ya? Pero resulta que no tiene gracia eso, ¿cierto? De estar marcando uno por uno. En este caso aquí tengo un poquito de datos, ¿cierto? Aquí en este caso tengo 11 alumnos, pero imagínense que tenga, no sé, pues 40 alumnos, 50 alumnos, que ustedes tienen habitualmente en su curso. Si empiezo a hacerlo uno por uno, va contra lo que yo les decía al inicio de los cursos, de que uno siempre debe tratar de evitar no cometer errores, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que a de repente alguno se me escape acá, ¿cierto? Porque alguno que deje marcado que no corresponda. O marqué uno que no debía, o me falta uno por marcar, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido que esté haciéndolo yo en forma a mano, ¿cierto? Esa marca, ¿cierto? Entonces digo, no, la verdad que debiera ser automático, porque si yo me equivoco, puedo dejarla embarrada, ¿cierto? Y lo mismo, entonces yo podría hacer, ¿sabe qué? Me interesa marcar esos, los alumnos que hayan a lo mejor
que tenga una nota inferior a 4. Otra marca que podría ser, digo, voy a marcar, por ejemplo, los alumnos que son de la jornada vespertina. Entonces, ¿quiénes son vespertinos? Por ejemplo, este alumno es, y eso también, y esto lo voy a marcar, no sé, pues, esto lo voy a marcar de color verde, por ejemplo. Este que está acá también, ese también, ¿cierto? Entonces, y eso es normal, ¿eh? Digamos, yo creo que más de alguna vez ustedes les ha tocado, ¿cierto? Cuando uno está trabajando con planilla, uno está ahí con su set de destacadores, ¿cierto? Empieza a marcar, ¿cierto? Le coloca con un destacador rojo lo que es una condición, y con el destacador amarillo con otra, ¿cierto? Y usa, no sé, pues incluso usa una mezcla. Entonces digo, a ver, algunos que tienen un color azul lo uso para tal cosa, los que son rojos otra cosa, no sé, pues a lo mejor en este mismo caso las notas, por ejemplo, a lo mejor aquellos que tengan nota entre un 4 y un 5, por ejemplo, los dejo color amarillo, y a lo mejor los que tienen buena nota, no sé, será un 6 para arriba, a lo mejor los dejo con nota azul, por decir algo, ¿ya? Entonces puedo tener aquí una mezcla de colores, de celdas, pero que yo las voy marcando a mano. Entonces la probabilidad que yo me equivoque, ¿cierto? De repente puedo marcar esta acá y digo verde, chuta, que esta pues esta no era despertino, pero me equivoqué, ¿cierto? Entonces para evitar eso, hago lo siguiente. Excel me permite usar una forma en que yo voy a trabajar lo que se llaman los formatos condicionales, ¿ya? Por eso ahí se debe el título que yo les coloqué, ¿ya? Entonces, ¿y cómo funciona? Resulta que Excel, dentro de los elementos que están dentro del menú de inicio, ¿cierto? Ya nosotros revisamos estos menús que eran de fuente, la alineación, números, eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero hay una parte que acá dice formato condicional. Si ustedes pasan el mouse por ahí donde dice formato condicional, dice lo siguiente. Dice, marque fácilmente las tendencias y los modelos de los datos usando las barras de colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces viene aquí de una gran ayuda, ¿cierto? Para dejar de lado los plumones, ¿cierto? Los destacadores, eh, para no estar, para imprimir la hoja, ¿cierto? Después yo empezar a usar un destacador, ¿cierto? No, me evito esa tarea tediosa que me puedo demorar, puedo cometer errores, etc. Entonces dice, ¿sabe qué? Usted puede usar un formato condicional. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que entonces voy a dejar aquellos que hice inicialmente, voy a decir, ¿sabe qué? A todos aquellos que tengan notas rojas, o sea, menos de un 4, los voy a dejar de un fondo rojo. Entonces selecciono los datos, ahí los selecciono, esos son los datos, bueno, selecciono todos los datos que quiero hacer ese formato condicional. Una vez que tengo seleccionados los datos, voy donde dice formato condicional, y fíjense que ahí aparecen varias opciones. Entonces, al dar clic ahí, dice reglas para resaltar celdas. Después dice reglas para valores superiores e inferiores. Después dice barras de datos, escalas de color, conjunto, nuevas reglas, borrar reglas, administrar reglas. Veamos qué es lo que hacen cada una de las más usadas de acá. Dice la primera, dice reglas para resaltar celdas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene una fecha o valor duplicado. O sea, en ese caso lo que yo voy a hacer es que como yo quiero colocar una condición, él me dice entonces, ¿cuáles quiere marcar? Los que sean mayores que algo, menores que algo, o entre cosas, ¿cierto? O igual a, por ejemplo, yo se sabe, aquellos que tengan un 7, por ejemplo, lo voy a marcar de un color, de tal color, entonces de que sean igual. O si digo los que sean mayores que 4, o los menores que 4, o los que estén entre 5 y 6, o los que sean igual a tanto. Entonces ya uso lo que se llaman estos conectores lógicos. Entonces, ¿qué sería? Mayor, menor, entre, en este caso sería un rango, que sean igual alguna condición, o que tengan algún texto determinado, o una fecha, por ejemplo. Es decir, ¿sabes que voy a marcar todos los que sean la fecha de tanto? Por ejemplo, quiero marcar todos los que entraron el año pasado, por ejemplo. Entonces tengo el día del año por ahí en alguna parte, ¿sí? Entonces voy y lo puedo marcar entonces, a todos aquellos alumnos que ingresaron el año pasado.
Entonces, vamos al primero. Dice, a ver, pero me dijeron a mí que yo quiero mostrar los que sean, que tengan un 4, ¿cierto? Dijimos, voy a todos aquellos que reprobaron. Entonces tendría que usar la opción que diga menor que. Entonces, escojo esa, hago clic ahí. Se me va a abrir una ventanita nueva y que dice aplicar formato a las celdas que son menores que, y aquí coloco la condición. Entonces, en este caso, un 4. Lo coloco el 4. ¿Ya? Ahí, perdón. Voy entonces digo aquí, dijo resaltar, reglas para resaltar celdas, mayor que, y digo acá el 4, ¿ya? Un 4. Listo. Veí coloco el que se equivoque, no sé, 5, 6, lo que quiera, en este caso que sean, perdón, pues me equivoqué, mayor, era menor, me equivoqué. Voy a volver de nuevo. Acá digo reglas para resaltar, menor que, ¿cierto? Porque dijimos que eran los que eran los que reprobaron, entonces tiene que ser menor que, no mayor. Digo menor que, yo digo que sea menor que 4, y después dice con, y fíjense acá que dice con, dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Si ustedes hacen clic ahí, aparecen varias opciones. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabe qué? Cuando usted quiera usar el formato condicional y que las celdas sean menores que 4, 4 fue el que yo voy a colocar, yo sabe que yo le sugiero a usted que use lo siguiente. Podría usar un relleno rojo, puede ser un relleno amarillo, un relleno verde, un relleno rojo, un texto en rojo, o un borde en rojo, o uno personalizado. O sea, no me gustó ninguno de estos que están acá. Imagínense, por ejemplo, no, la verdad que ninguno de estos me gusta, aunque podría ser este relleno rojo, ¿cierto? Pero dice rojo claro, ¿no? Yo quiero un relleno rojo, pero más oscuro. Entonces no me gusta ninguno de estos, ni el relleno rojo, ese que está acá, ni el amarillo, ni el verde, ni el rojo, no me gusta ninguno de estos de acá. Entonces voy acá donde dice formato personalizado y voy a escoger entonces, ahora digo, ¿qué voy a usar entonces en este caso? El relleno, voy a escogerlo acá, ¿cierto? Voy a correr un poquito abajo, la que se me está metiendo con el... Ahí. Le digo entonces, voy a usar este rojo que está acá. Ese me gusta. Y le digo aceptar. Y ahí automáticamente, fíjense que entonces ahora yo digo aceptar, y él automáticamente entonces lo dejó de ese color. O sea que, por ejemplo, si me marcó todos esos datos, entonces Teresa Ríos, de un 3,5, de color rojo. Rodrigo Arias, 3,1. Carmen Farías, un 2,9. Entonces a mirar aquí, pero o sea que aquí me equivoqué. Aquí Edith Rojan no se sacó un 6, se sacó un 2. Lo voy a cambiar. Era un 2 lo que la nota se sacó. Fíjense que lo cambio y automáticamente lo cambio, el color. ¿Ya? O este que está acá, digo, a ver, no, dice Teresa Ríos Torres, no, la verdad que nos sacó un 3,5, este alumno se sacó un 5,5, entonces digo, 5,5, pero el hecho que yo le cambie la nota, automáticamente el formato cambia de color. ¿Por qué? Porque lo que hice entonces es que yo seleccioné los datos que están acá, y lo que hice fue entonces usar un formato condicional, ¿ya? Y con eso entonces logro ese efecto. ¿Y qué pasa si voy a lo siguiente que yo dije? Voy a ver los que sean de la jornada vespertina, los quiero dejar de color amarillo. Perfecto, voy entonces, selecciono esos datos, ahí, los selecciono ahí. Voy entonces donde dice formato condicional, y ahora digo, a ver, ¿cuál tendré que usar? Dice reglas para resaltar celdas. Mayor no, ¿cierto? Nada que ver, porque son texto. Esa no me sirve, fuera. ¿Me sirve esa? Menor tampoco, porque es texto. Este tampoco me sirve. Ese tampoco. Este me sirve. Texto que contiene. Hago clic y coloco entonces la palabra vespertino. Vespertino. ¿Ya? Coloca la palabra. Entonces dice, voy a aplicar el formato de celdas que contenga, ¿qué texto? Que diga vespertino. ¿Y qué voy a hacer con el que diga con ese vespertino? Él me está sugiriendo que le dice que lo deje con rellenos rojos. No quiero. Me dijeron que lo dejara amarillo. Entonces voy a pinchar acá. Digo, a ver, relleno. Podría ser el relleno amarillo.
con texto amarillo oscuro. No, no me gusta mucho eso porque el texto va a quedar en amarillo. Yo quiero que la letra siga estando en negro, porque si hago clic ahí, ahí está, ¿se fija? Pero apareció las letras están en ese color, y lo puedo escoger. Le digo aceptar, listo. Si por ejemplo, al revisar me doy cuenta que esta persona también era vespertino, si lo cambio, ahí, lo coloco ahí, me equivoqué. Coloco ahí vespertino, ahí. Fíjense que, me equivoqué, vespertino, me equivoqué me comí la S. Ahí. Al cambiarlo, automáticamente entonces cambia de color. Entonces, esta opción es muy utilizada porque entonces me permite que yo cuando tengo información y la quiero cambiar con algún color, algún texto, lo que yo quiera, ¿cierto? Ahí fíjense que ahí me ofrece varias opciones de colores o letras, o incluso podría haber hecho, por ejemplo, digo, en vez de que diga el fondo, voy a cambiar esto que está acá, voy a decir que voy a dejarlo como estaba antes de hacer esa explicación, así estaba antes, voy a escogerlo ahí, ¿cierto? Ahí, y digo que voy a formato condicional y voy a decir que texto que contenga, que diga, era vespertino, ¿cierto? Vespertino, y voy a decir lo siguiente, la voy a decir que deje con texto en rojo. No, texto en rojo no. No voy a dejar que el texto que esté con amarillo. Entonces voy a formato formalizado, donde dice formato personalizado. Le voy a decir que las fuentes les voy a cambiar el color y le voy a decir que la deje de color amarillo. Le digo aceptar. Entonces, aunque no se nota mucho ahí, no fue muy no se nota mucho, eso se alcanza a notar, pero lo que hice fue dejar ahí las letras de color amarillo, ¿eh? Y no con fondo amarillo, sino que el texto. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, lo importante entonces es que, ¿cómo esto se funciona? Selecciono el área, después, una vez que tengo seleccionada el área que yo quiero aplicar mi formato condicional, voy donde dice formato condicional y voy a escoger alguna de estas opciones, ya sea cuando tengo números, voy a usar este que siga mayor, menor, enter, igual. Y si tengo textos, coloco el texto. O si tengo una fecha, en este caso de fecha, podría ser una fecha. ¿Ya? Pero fíjense que yo dijera, a ver, mira, no se ve bien acá. Por ejemplo, dice la jornada, le puse letra amarilla, pero no se nota mucho. A lo mejor si le cambio el color a la letra, le voy a cambiar a verde, ¿ya? A lo mejor con verde se nota mejor, ¿ya? Porque con el amarillo no se nota mucho. A lo mejor cuando la vaya a imprimir, a imprimir el color amarillo, no se nota mucho en la hoja. Pero a lo mejor si lo dejo de verde oscuro, por ejemplo, se vería mejor. Entonces, para no estar borrando lo que yo hice recién acá, ¿cierto? Porque podría volverme para atrás, ¿cierto? Y hacer toda la figura. Digo, no, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, voy a usar lo que como ya la tengo seleccionada, voy a ir donde dice formato condicional, y fíjense que en la parte de acá habla de las reglas, valores superior e inferior, hay una parte que dice nueva regla, después dice borrar reglas, y dice administrar reglas. Voy a ir donde dice administración, que dice administrar reglas, hago clic ahí. Me va a mostrar entonces, dice, ¿sabe qué? Usted hizo lo siguiente, lo voy a bajar un poquito para que se note. Ahí. Ahí. Entonces, dice, entré entonces al administrador de las reglas. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Sabe qué? Usted tiene en el rango que está de la B2 hasta la B12, tiene esa condición, dice el valor de saldas que contiene la palabra vespertino. Y quiero que tiene acá, tiene un formato, ¿cierto? Entonces dice que este formato que está acá, yo entonces lo podría cambiar. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Por ejemplo, me posiciono acá donde dice formato, le hago doble clic, y voy donde dice formato, lo voy a cambiar porque ese color amarillo no se nota mucho. Entonces voy donde dice formato, y voy a decir que voy a dejar la fuente, o sea, el tipo de letra, pero en vez de que sea color amarillo, lo voy a dejar de color verde, por ejemplo, a ver un verde oscuro, por ejemplo, ahí. Y le digo aceptar.
Y le digo aceptar. Aceptar. Y ahí entonces lo cambié de ese color. Me recuerda, tampoco no se nota mucho, ¿eh? Podría haber colocado otro color. O colores, por ejemplo, letras rojas, por ejemplo. Vuelvo a entrar acá, no se nota mucho, voy a donde dice administrar regla, voy a ir acá, ¿cierto? Y voy al formato, a la fuente, digo, no, la verdad que no se nota mucho, así que lo voy a dejar de roja. ¿Cómo se ve con rojo? Lo voy a aceptar, le digo aceptar, aceptar. Ahí sí, ahí se nota más. ¿Ya? Entonces, si yo tengo creadas las reglas, yo las puedo ir donde dice administrar y cambiarlas, y coloco la condición que yo quiero usar. ¿Ya? Por ejemplo, podría incluso, una vez que ya tengo creada esta, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer otra, acá, esta que están aquí, ¿cierto? Voy a ir donde dice formato condicional, y voy a decir, para las que sean mayores que un 6, por ejemplo, voy a decir, todas las que sean mayores que un 6, voy a hacer lo siguiente, la voy a dejar de color azul. Por ejemplo, pincho ahí, la voy a dejar formato, voy a decir que voy a dejar el relleno, porque puede ser fuente o relleno, me da lo mismo, ¿eh? La fuente o el relleno. Habitualmente uno siempre lo que hace es el relleno, ¿eh? La mayoría de los veces uno deja esa opción. Voy a decir relleno, y voy a decir que voy a dejar un relleno azul, por ejemplo, ese. Esa, ahí está la muestra, le digo aceptar. Y le digo aceptar. Ahí entonces, fíjense entonces que ya tengo una mezcla ahí. Entonces ya yo tengo, para estos formatos condicional, tengo varias reglas. O sea, en este caso, si voy, por ejemplo, donde dice formato condicional, digo administrar, perdón, acá voy a seleccionar primero donde estoy, ¿cierto? Acá selecciono aquí todo lo que yo estoy trabajando. Ahí voy a seleccionar. Ahí, selecciono los datos que yo estoy analizando, ahí selecciono todos los datos, voy a ir donde dice formato condicional, y voy a ir donde dice administrar. Y me va a mostrar entonces, ¿qué cosas hice? Dice, ¿sabe qué? Usted tiene aplicado 3 reglas. En las celdas que van de la C2 a la C12, usted lo dejó de color azul. ¿Para qué condición? Para el valor que sea mayor que 6. Dice mayor que 6. Después dice, para el valor que la celda contiene vespertino, la palabra vespertino, usted la dejó de color de texto en rojo. ¿Y dónde? ¿Dónde se aplica? Se aplica en la columna B2 hasta a la celda B12. Y además tiene otra, que es valor menor que 4, que las tiene con un fondo rojo, y qué rango de datos de las 2 hasta la C2 hasta la C2. Entonces ahí me va a mostrar todas las reglas que yo quiero manejar. Por ejemplo, yo podría tomar esta que está acá, y si las quiero eliminar, una alternativa de eliminar eso es que yo haga lo siguiente. Selecciono las celdas donde tenía esa regla, y yo le digo borrar. Entonces, y aquí donde dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. O podría decir el de abajo, fíjense que tengo 2 opciones, una que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas, que fue lo que hice yo recién, o podría haberle dado, dice borrar reglas de toda la hoja. ¿Ya? Si le doy esta, fíjense, voy a borrar aquí, se desaparecieron todas los formatos. Si voy nuevamente acá arriba, donde dice formato, y digo administrar, no hay nada, ¿no? Porque las borré. ¿Ya? Entonces, y si quiero aplicar, me quiero quedar con una, entonces no sé, este que está acá, selecciono nuevamente, voy a donde dice formato, y le digo, para que todas que sean iguales a qué cosa, que sean iguales a, que diga tarde, por ejemplo. Y lo digo ahí, ¿no? Entonces, es muy útil entonces esta opción, que me permite entonces, de acuerdo a los datos que yo tengo, aplicar un formato, pero se llama formato condicional. ¿Por qué? ¿Por qué se llamará condicional? Porque está cumpliendo con una condición. Entonces, ¿cuál era la condición? Una, por ejemplo, que las celdas seleccionadas tengan algún texto, ¿no? Que ustedes podrían seleccionarla, no sé, pues tienen datos alumnos, quieren seleccionarla por género, por ejemplo, o por el nombre de la asignatura,
no sé, dónde viven, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es una forma de poder de seleccionar datos. O sea, tengo marcados los datos y después entonces lo que yo hago es aplicar una condición. Entonces, me permite, y tengo esa opción, de que cuando yo tengo seleccionados datos, puedo usar entonces datos que son numéricos, ¿ya? Que serían estos que sea mayor que, menor, entre, puede ser un rango. Yo voy a seleccionar a todos los alumnos que se sacaron entre un 4 y un 5. ¿Ah? Esto podría colocar esa condición. O que sean igual a algunos. Por ejemplo, acá, voy a seleccionar acá, digo, todos aquellos que tienen, no sé, todos estos que están acá, y voy a decir que voy a seleccionarlos aquí entre. ¿Entre qué? Entre los que tengan entre un 4 y un 6, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Los voy a dejar de color verde. Y digo aceptar. ¿Ahí? Entonces, ¿qué hice aquí? Entonces, un rango. Entonces también, yo entonces selecciono esa información. Entonces, pongo acá donde dice las reglas, entonces pues, aquí entonces uso mayor, menor, entre, lo que hice recién, un rango, que sea igual a un valor, que tenga otra cosa, incluso tenga fechas. Fíjense que si coloco fechas, él también aquí, por ejemplo, cuando dice fecha, fíjense que dice ayer, hoy, mañana, los últimos 7 días, la semana pasada, esta semana, mes siguiente, etcétera. Pero como aquí no tengo fechas, los ejemplos que tengo aquí se me fue lo vamos a agregarle una fecha, no tengo fecha, ¿ya? Pero si tuviesen tenido el campo fecha, por ejemplo, yo podría entonces, vamos a poner la fecha, aquí, probémoslo. Digo fecha, digo, por ejemplo, hoy día estamos a 29 del 04 del 2021 y voy a colocar el 10 del 03 del 2021 y el 01 del 03 del 2021. Supongamos que ahí, ¿ya? Supongamos que tengo esos datos. Entonces yo podría haber seleccionado acá esos datos, voy a donde dice formato y le digo fecha y digo, ¿sabe qué? Voy a mostrar todos los que sean del mes pasado. Entonces pongo mes pasado. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a dejar de color rojo, porque ahí está. ¿Venga? Entonces automáticamente entonces me da esa ventaja. Entonces cuando yo selecciono información y quiero aplicar formatos, entonces puedo hacer formatos de números y yo coloco los números que yo quiero hacer, mayor que sea, menor, mayor, igual, etcétera, o que tengan un texto o una fecha. Y cuando tengo fecha, entonces fíjense la ventaja que tengo, que me muestra que si yo tengo bien ingresada la fecha, ¿cuál es? La fecha, para que esté bien ingresada, debe estar como día, mes, año, separado con un guión. ¿Eh? Entonces, en ese orden. Entonces, si lo tengo en la fecha, la tengo ingresada de esa forma, con ese formato, como día, mes, año, separados por un guión, entonces él lo va a reconocer que es fecha, entonces yo puedo ahora hacer, cuando aplique los filtros, yo puedo decir, ¿sabes? Muéstrame los de ayer, muéstrame los de hoy, o mañana, los últimos 7 días, la semana pasada, esta semana, la semana siguiente, el mes pasado, este mes, por ejemplo, si digo este mes, voy a mostrar eso. Entonces, me mostraste esto aquí. Voy a borrar voy a borrar el rojo. ahí, ¿cierto? Entonces digo, por ejemplo, selecciono acá y digo, quiero que me muestre todos los de este mes nomás. Entonces hago clic, digo fecha y voy a decir todos los que sean de este mes. Ahí está. No sé, pues imagínense, por ejemplo, tengo datos de mis alumnos y digo, a ver, todos los que tengan, imagínense, es la fecha de nacimiento, por decir algo. Entonces digo, a ver, todos los que tengan, o pagar, o no sé, o tengo que cobrar, alguna cosa, entonces yo puedo hacer que me busque por alguna fecha determinada. Entonces él me lo va a marcar por una fecha, y entonces yo lo puedo seleccionar. ¿Ya? Entonces, eso es bastante útil. Otro ejemplo, veamos el ejemplo de acá, por ejemplo. Lo mismo aquí, por ejemplo, quiero hacer formato condicional. Yo quiero mostrar
por ejemplo, todos aquellos que sean, cuyos valores sean, por ejemplo, aquí tengo datos de exámenes, tengo el nombre de persona, examen y la previsión que tienen esas personas. Entonces, ¿sabe? Quiero mostrar todos aquellos exámenes que sean mayores que 10.000, por ejemplo. Entonces, lo mismo, selecciono acá, selecciono esa información, voy donde dice formato condicional. Formato condicional y digo, todos los que sean mayores que Mayores que. 10.000, por ejemplo, diga, los que sean mayores que 10.000, los voy a dejar de color amarillo, por ejemplo. Rojo. Ya. Amarillo, ahí está. No, ahí está, amarillo, eso. Ahí. Eso. Aceptar. Hay que darle de color amarillo. Ah, Por ejemplo, quiero a todos aquellos que sean de FONASA. Selecciono aquí. Ahí. Perfecto. Formato condicional. Formato condicional. Reglas que sean iguales al texto que contenga la palabra FONASA. FONASA. ¿Y de qué color lo voy a dejar? Entonces ahí busco, pincho ahí. Verde. Verde, ya, por ejemplo, dejémoslo en verde. Le damos y me deja ahí. ¿Ya? Entonces, eso entonces también. Entonces, pues, si yo quiero pues eliminar, obviamente si lo voy a imprimir, va a ser tal cual, ¿va? Entonces, si después yo quiero cambiar algún criterio, por ejemplo, quiero cambiar las condiciones, selecciono el área que yo quiero manejar, voy donde dice formato de condicional, voy donde dice administrar reglas, y ahí cambio la regla, por ejemplo, la quiero cambiar a, no sé, ya no me gustó el color verde, me quiero con otro color, o quiero cambiar la condición, yo no quiero que diga para aquellos que digan NASA, sino que los que digan ISAPRE. Entonces voy acá, pincho ahí, y digo los que sean, digo, cambio acá, digo ISAPRE, y voy a decir, además, ¿sabe qué? Tampoco no me gustó el color, así que lo voy a cambiar, lo voy a colorar, no sé, pues de color rojo. Ahí. Y le digo aceptar. Y aceptar. ¿Ya? Entonces, eso entonces lo que hace entonces que Qué buena. yo puedo usar entonces, esto se llama formato condicional y es muy usado, sobre todo cuando ustedes están trabajando con su planilla y quieren marcarlas, muchas veces uno hace la marca a mano, ¿cierto? Va aquí, pincha donde dice relleno y empieza a marcar las celdas. Pero obviamente tiene la desventaja que si yo me equivoco al marcar, porque tienen que revisar uno por uno, tengo que ir marcando uno por uno en una lata, ¿cierto? Entonces simplemente si me equivoco, puedo cometer un error garrafal, ¿cierto? Entonces, para evitar errores, entonces digo, ¿sabe qué? Use lo que se llama formato condicional. Y ese formato condicional entonces me va a dejar con el color que yo quiera, o los bordes, incluso hay una parte que dice bordes también, yo puedo usar bordes, texto de color, o el relleno de un color determinado, lo que yo quiero usar. Y coloco la condición. Ahí coloco si es número, pregunto si es mayor, si es menor, si es igual. Si es texto, coloco el texto que yo quiero colocar. Veamos los bordes. Y los bordes también, imagínense, por ejemplo, que están acá, los voy a dejar acá, ahí, los voy a seleccionar, los voy a quitar esa regla, la voy a borrar, y voy a hacer lo siguiente, donde dice, voy a hacer los que sean mayores que, por ejemplo, mayores que 20.000, ahí, y pincho acá, donde dice dice bordes, dice borde rojo. Entonces, por ejemplo, voy a ir a donde dice formato personalizado, voy donde dice borde, no, ¿sabe qué? Voy a usar este que no me gustó ese borde acá. Voy a usar este, por ejemplo, una línea punteada, por ejemplo, esa. Este que está ahí, y le voy a dejar de color rojo y le voy a dejar el contorno de ese color, ¿ya? O la línea punteada, por ejemplo, puede ser esa, la línea punteada mejor. Entonces le digo aceptar, y le digo aceptar. ¿Qué es lo que dice entonces ahí? Aunque no se nota mucho, pero... Sí, se nota. Entonces aparecen entonces de color, con borde, con punteado, ¿cierto? Sí. De color rojo con borde. Ahí después ya es un gusto personal, ¿no? Como uno quiera manejarlo. Entonces ahí pueden manejarlo de distintas maneras. ¿Ya? Entonces también úsenlo, porque es bastante simple, ¿no?
Es solamente nomás preocuparse de qué condición voy a usar. Acá las reglas, es mayor, menor que nada. También existe este que están acá, que dicen los 10 mayores, los 10 superiores. Por ejemplo, yo podría mostrar, voy a quitar los formatos que están acá. Voy a quitar esos formatos. Ahí lo voy a borrar. Ahí ya. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esos datos que están aquí. Voy a donde dice formato y dice reglas de valores superiores e inferiores. Entonces digo, los 10 superiores. Entonces digo, a ver, digo 10 superiores. Y voy a decir que voy a los más grandes, a los 10 superiores, los voy a dejar de color rojo. Los 10 primeros. ¿Ya? Imagínense, digo eso, digo aceptar y ahí los 10 primeros. Rango ser superior a 10. Claro, entonces imagínense, digo, a ver, no, ¿sabe qué? No quiero los 10 superiores, quiero los 5 superiores. Voy a quitar a la regla, voy a borrar toda esa regla, voy a ir a donde dice formato condicional y en vez de decir los 10 superiores voy a usar los 5 primeros. Entonces, uso las flechitas que están acá, ahí, y voy a marcar los 5. En vez de, aunque el título arriba dice 10 superiores, yo lo voy a aplicar a los 5 superiores solamente. Ahí le cambio el 5 y le digo aceptar. Y ahí entonces me va a dejar los 5 más allá. Por ejemplo, si voy a donde están los alumnos, imagínense, estoy acá, voy a quitar los formatos, voy a quitar los formatos que están aquí, los voy a seleccionar, voy a pinchar ahí, voy a borrar todo, voy a borrar los formatos, todos aquí, y voy a hacer lo siguiente, voy a decir que me muestre los 3 primeros alumnos. ¿Ya? Entonces digo acá, quiero saber cuáles fueron los 3 primeros alumnos, porque como las tengo desordenadas, ¿cierto? No están ordenadas por nota. Entonces yo selecciono acá, y voy a ir donde dice formato condicional, voy a decir donde dice regla para valores, y aquí voy a decir, yo me interesan los 3 primeros. Los 3. Entonces coloco 3, porque a lo mejor los 3 tienen premio, no sé, por alguna cosa que hay que hacer con esos alumnos, entonces le digo aceptar, y ahí está. Automáticamente me va a mostrar, estos son los 3 primeros alumnos del curso. ¿Ya? Entonces, también puedo usar esta opción, ¿cierto? De que dice formato, entonces puedo usar arriba para decir mayor, menor. La que está abajo, la que dice regla para valores, dice los 10 superiores. Están también los inferiores. Por el dicho, ¿sabes? Yo quiero mostrar cuáles son los 2 alumnos más malos del curso. Por ejemplo, digo, a ver, selecciono entonces, voy a borrar esa regla. Los 3 inferiores. O los 3 inferiores, ¿cierto? Ya voy a borrar regla, borro, entonces voy a decir, ¿sabe qué? Voy a mostrar los 3 alumnos más malos que tengo del curso. Selecciono, voy a ese formato condicional, acá, entonces ahora voy donde dice 10 inferiores. Entonces digo, a ver, voy a mostrar los 3 más malos. Ahí. Digo aceptar, ahí está. Que justo coinciden con la nota roja, ¿cierto? No, porque aquí hay uno que tiene 3, pero este tiene 3,5. Este tiene... que yo le cambié la nota, dice 3,1, dice 2,9 y 2. Entonces, como son los 3, dejo esos 3. Eso lo dejo fuera. Se salvó el 8. Se salta. Claro, entonces, para eso entonces uso este que está acá. Entonces aquí habla de los 10 superiores, o también habla de porcentaje, dice los 10%, el 10% superior, o los 10 inferiores, o inferior, o por encima del promedio, o por debajo del promedio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, he dicho aquí los 10, los que dice los 10 superiores al promedio. ¿Ya? Entonces digo, a ver, mostrar los 5 mejores de acuerdo al promedio. Entonces marcan aquí de acuerdo al promedio de notas. Entonces, no se usa mucho esto de acá, pero lo que más utiliza es los superiores y los inferiores. Eso es lo que uno más utiliza habitualmente. Y obviamente la de arriba, la que dice regla, la primera. ¿Ya? Entonces, muy usado, muy especialmente para aquella gente que le gusta marcar celdas con algún color, con formatos o algún relleno, alguna cosa. Entonces, para destacar algo, entonces es ideal esto. Entonces, y además que es automático, porque yo solamente tengo que seleccionar el rango, voy donde dice formato condicional y coloco la condición. Y ahí después,
Si yo pues cambio cosas, cambio valores, él automáticamente los va a cambiar, ¿no? Porque él sabe que estoy manejando un formato condicional. Entonces también muy usado en Excel está esto que se llama formato condicional. Y vamos a ir al último, que también dice hay algunos que por ahí dice que también es como de las joyitas que tiene Excel, y que se refiere a lo siguiente. Resulta que ustedes, por ejemplo, podrían tener aquí, aunque tengo datos de personas, pero imagínense que ustedes están a cargo del colegio, del área no sé, pues, de finanzas del colegio a lo mejor, y tienen ahí datos de personas, que ojo, pueden ser datos de alumnos, pero en este caso son personas, ¿cierto? Y resulta que de estas personas, ¿qué información tengo? Tengo el root de la persona, tengo su nombre, tengo el género, o sea, el sexo, que es lo que es, cuántos hijos tiene, cuántas cargas, en qué FP se encuentra esta persona, de qué centro de costo es, ¿ah? Vamos a suponer que en el colegio tengo varios centros de costo, esos son los centros de costo. ¿En qué fecha ingresó a trabajar esta persona a esta empresa? ¿Y cuál es su sueldo? ¿Ah? Supongamos que estos son datos del área de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es una de las ayudas que tiene Excel? Que se refiere a lo siguiente. Yo de repente podría decir, ¿sabe? Yo quiero, como tengo muchos datos que están acá, y quiero imprimir, por ejemplo, quiero llevar esta información a una hoja, ¿cierto? Pero no quiero imprimirlos todos, quiero imprimir solamente aquellos que cumplen con alguna condición, ¿ya? Por ejemplo, quiero mostrar solamente la gente que trabaja en el centro de costos de finanzas, ¿ya? El resto no me interesa, no quiero. Entonces, una forma sería que yo empezara como si quiero sacar los otros, aquí tengo finanzas, tengo recursos humanos, ¿cierto? Claro. Pero yo tendría que empezar como a eliminarlos, o ocultarlos, ¿cierto? Para hacer una lata, ¿cierto? Que me puedo equivocar, ¿cierto? Entonces, lo que me permite hacer Excel es que yo entonces podría seleccionar solamente los que son de finanzas. O, por ejemplo, podría decir, ¿sabe qué? Yo quiero seleccionar solamente a las mujeres. Entonces, voy a seleccionar entonces que está acá, ¿cierto? Por Los sexo. que es por sexo. O, por ejemplo, podría decir, ¿sabe qué? Quiero mostrar solamente aquellas personas que a lo mejor ingresaron en el año 2011. O, por ejemplo, mostrar todas aquellas personas que ganan más de $1.000.000, por ejemplo. Entonces, para eso, entonces, Excel tiene una forma muy útil para poder hacer esa figura que se llaman filtros, ¿ya? Entonces, lo que hace uno es filtrar información. ¿Cuál es la ventaja que tiene que usar filtros? Que yo cuando aplico esa condición de filtro, los datos que yo no tengo a la vista, que yo no los veo, no es que se hayan eliminado, sino quedaron por decir, quedaron como ocultos, digamos, no los muestran, quedaron filtrados. Entonces voy a entrar solamente esos. Y no los pierdo. Si yo me salgo, por ejemplo, yo hice un filtro y lo aplico, ¿cierto? Imprimí la hojita, la entregué, ¿cierto? A la persona que me lo pidió. Una vez que yo termine, ¿cierto? Grabo mi archivo, pero no estaba con filtro. Si vuelvo a entrar, va a seguir marcado el filtro. Después, entonces, yo podría quitarle nomás el filtro, pero los datos no se pierden. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Entonces, para evitar que yo esté borrando datos, porque por alguna condición yo quiero que no se vean, entonces lo que puedo hacer entonces en ese caso es filtrar datos por alguna condición. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Entonces me posiciono con el cursor en cualquier parte donde tengo los datos. Por ejemplo, si el cursor está por aquí, siempre la recomendación es que yo tome el mouse y haga clic en cualquier parte, por ejemplo ahí, y después voy a ir donde dice datos, ahí arriba, dentro del menú datos. Y ustedes se acuerdan de que en las clases anteriores vimos acá, dentro de este menú datos, vimos la parte que dice ordenar y filtrar. Vimos esas tres, ¿cierto? Vimos que ordenaba de la A a la Z, de menor a mayor, y otro que ordenaba de mayor a menor, y el otro que uno podía ordenar por más de un criterio. Pero al lado de ese icono que dice ordenar, hay una especie de embudo. Y ese embudo se llama el filtro. Entonces, si ustedes toman el mouse y hacen clic en ese embudo o en el filtro, ¿qué es lo que dice? Dice, filtro, dice, activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después dice, después haga clic en la flecha del encabezado
de columna para restringir los datos. Entonces voy a filtrarlo y después voy a tener que, en las flechas del encabezado, dice ahí, voy a dar clic ahí para restringir los datos. Ya, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, hago clic aquí. Fíjense que al hacer clic ahí, ¿qué ocurrió? Que delante de cada nombre de campo que yo tengo, de la columna A, B, C, D, E, F, G, hasta la H, fíjense que a continuación, donde estaba el nombre de esas columnas, aparecen unas flechitas, una puntita de flecha apuntando hacia abajo. Todas, ¿cierto? Todas aparecen ahí. ¿Y qué me permite hacer eso? Entonces dice, ¿sabe qué? Usted ahora lo que puede hacer es filtrar los datos haciendo clic en la flechita según lo que quiera hacer. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, ¿sabe que quiero filtrar todos los trabajadores, pero que sean del sexo femenino? Entonces voy donde la columna sexo, hago clic ahí. Fíjense que aparece una ventana que incluso me permite ordenar. No voy a usar esa para ordenar, pero aparte dice filtro de texto. Fíjense, dice filtro de texto, después dice buscar, después dice seleccionar todo, y después dice FM y unos tickets. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él toma todos los datos que están acá, y como él sabe que ahí en esa columna tengo solamente la letra F y M, entonces, ¿sabe qué dice? Entonces, hágate, seleccione lo que quiere. Entonces, me pidieron solamente las del sexo femenino. Entonces, yo le quito la marca donde dice seleccionar todo, y voy a dejar solamente femenino. Y le digo aceptar. ¿Qué ocurrió? Que me va a mostrar solamente los registros o las filas en el cual el sexo femenino. El resto de los datos los han perdido, los han borrado, están ocultos. ¿Y cómo sé que están ocultos? Fíjense que al costado izquierdo está el número de la fila. Fíjense que dice 1, después dice 12, 13, verdad. 23, 24, 25, Sí. 28, 29, etc. Entonces, las otras filas, están ahí. ¿Ya? Si yo quiero dejarlo tal cual estaba antes, porque yo, a lo mejor imagínense esto ahora, lo tomo y lo imprimo, ¿cierto? Entonces voy a imprimir solamente a las mujeres. Entonces voy a archivo, Claro. voy a imprimir, ¿cierto? Y lo imprimo, ¿cierto? Listo, ya solucioné mi tarea, ¿cierto? Y imprimí, digamos, los datos. Entonces ahora, si yo quisiera ahora mostrar dejarlo tal como estaba antes, voy nuevamente arriba. Una opción sería esta. Voy y vuelvo a hacer clic a donde dice filtro y se quita el filtro. Perfecto. Pero también podría haberlo hecho de otra Igual manera. Por ejemplo, voy a filtrar de nuevo. Filtro ahí. Tengo filtrado el sexo aquí. Siempre dije, voy a dejar ahí solamente las mujeres. Digo, ahí está, ¿cierto? Así está. Si yo, por ejemplo, quisiera volver a mostrarlos todos, fíjense que cuando yo hice clic ahí, donde dice el clic en sexo, fíjense que el sexo aparece ahí también un embudo chiquitito. Entonces, si yo hago clic ahí sobre ese embudo, vuelvo a mostrarlo, y podría mejor decir, ¿sabe qué? Voy a mostrarlos todos. Entonces hago clic en F, y hago clic en M. Y ahí van a estar todos. O podría ser solamente los hombres. Entonces voy acá, y digo, voy a marcar acá, y digo, no, voy a mostrar solamente los hombres. Entonces queda con el ticket, la M, y digo aceptar. Entonces aparecen solamente los hombres. Y voy a hacer lo siguiente, miren, voy a mostrar todos los hombres, pero además todos los hombres que trabajan en finanzas. O sea, tengo marcado el sexo masculino, voy al centro de costo, pincho ahí, y voy a dejar solamente finanzas. Y digo aceptar. Ahí está. Entonces, ¿qué datos entonces mostré? Mostré todos los hombres que trabajan en finanzas. Digo, no, pero ¿sabe qué? Voy a mostrar todas aquellas personas que ganan, que son hombres, que son de finanzas, y que el sueldo sea superior a 500.000 pesos. Entonces, voy donde dice sueldo, aparecen todos los sueldos que están ahí. Entonces podría yo desbloquearlo y digo, ¿cuál quiero mostrar? Quiero mostrar el de 750, los de 900 y los de 1,5 millones. Le digo aceptar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí aparece entonces, ¿cómo interpreto los datos? Dice, estoy mostrando todos los hombres que trabajan en finanzas, está bien el embudito ahí donde dice el centro costo, está el embudo ahí,
Cuyo y que sueldo además que ganan, tienen ese valor. determinado sueldo. Fíjense que cuando ustedes toman el mouse y se desplazan sobre ese embudito chiquitito que está ahí, fíjense que si ustedes pasan el mouse por encima, va a mostrar la condición. Fíjense, dice sexo igual a M. Si voy a donde dice centro costo, dice centro costo igual a finanzas. Si voy Ah, y pincho donde dice sueldo igual a, y aparecen los ya, valores. ¿Ya? Si yo quiero entonces volver atrás, voy pincho. a pinchar aquí los sueldos, ahí están todos, ¿cierto? Pero también, imagínense que tengo lo siguiente, si quiero mostrarlos todos, hago clic ahí, selecciono todos Seleccionar todo. y los muestra todos. Ahí Aceptar. está. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, voy a quitarle el filtro de los centros de costo. Ahí, lo voy a dejar todos. Y también voy a quitar el del sexo. La foto tal cual todo ahí. Pero imagínense que yo tengo acá, digo, a ver, yo quiero mostrar todos los trabajadores que ganan más de 500.000 pesos. ¿Ya? Supongamos que me pidieron un dato y me pidieron toda la información de todos los trabajadores que ganan más de 500.000 pesos. Ah, perfecto, voy donde dice sueldo, pincho ahí y aparecen todos. Lo que hace entonces, él saca un resumen de todas las celdas que tiene y las empieza a mostrar aquí. Fíjense que dice 100.000, 200, 250 y vale, ¿cierto? Todo empieza a bajar, están todo ahí. Pero imagínense que aquí aparecen valores que son más o menos cerrados, ¿cierto? Son todos como redondeados, a miles, ¿cierto? Pero también, es que si son muchos, no voy a estar marcando uno por uno. O sea, imagínense que yo haga esto, ¿cierto? Pinche ahí, voy a tener que empezar a marcar uno No, por uno, ¿cierto? claro. Voy a estar ahí un buen rato marcando, desmarcando datos. No es como muy aconsejable, ¿cierto? Entonces, Excel tiene otra forma de hacer esta misma figura cuando yo quiero filtrar, hacer lo siguiente. Voy a entrar donde dice sueldo, tal cual ahí, ¿cierto? Pero en vez de marcar acá, fíjense que en vez de marcar o desmarcar la celda, y si son muchas, imagínense, tengo muchas variedades de información, y si tengo que marcarla uno por uno, me voy a demorar mucho, me puedo equivocar. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una parte que dice filtro de números. Fíjense que la parte de arriba dice filtro de números, y si ustedes pasan el mouse, dice, fíjense que al Es igual pasar el a. mouse, la flechita dice igual a, no igual, mayor que, menor igual que, menor que, menor igual que, entre los 10 mejores, los superiores, los Superior al inferiores, promedio. o en fin. O sea que en este caso yo, por ejemplo, ¿saben qué? Voy a mostrar todos los que ganan más de 500.000. Entonces digo que sea mayor que, y ahí coloco el valor 500.000. Me aparece un cuadro que dice autofiltro personalizado, dice muestra las filas en las cuales la columna sueldo es mayor que, y aquí coloco el valor. Por ejemplo, dije que eran 500.000. Ahí está. Y le digo aceptar. Ahí está. Entonces lo que usé entonces en este caso fue usar la condición, pero para no estar marcando uno por uno, entonces pincho acá y voy a usar acá donde dice filtro, y uso filtro número, y usé unos que están acá. Por ejemplo, puedo haber dicho, ¿sabe qué? Me interesan los que están entre 500 y 800, por ejemplo. Entonces voy a decir, que sean entre. Entonces digo, entre 500.000 y Guión. 800.000. Ah, ya. Entonces ahí está entre. Le digo aceptar, Sí. ahí está el rango. Entonces puedo usar entonces donde dice filtro y puedo mostrar este que está acá. Incluso voy a quitarle le voy a quitar esa opción. Puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, digo, a ver, voy a mostrar, quiero ver quiénes son las 5 personas que más plata ganan en esta empresa. Entonces voy acá, entonces voy a sueldo, voy donde dice filtros de número y voy a decir a los 10 mejores. Pero no son los 10, yo quiero mejor los 5 primeros. Entonces voy acá, digo, en vez de que diga 10, y digo acá, coloco 5 y le digo aceptar. Ahí está. Entonces ahí aparecen las 5 personas que ganan más
dinero en la empresa. Entonces usé un filtro, coloqué los 10 superiores. O también podría hacer lo siguiente, podría haber dicho entonces, en vez de los superiores, los que ganan menos. Digo, ahí quiero los 5 que ganan menos plata. Entonces voy acá, voy a donde dice filtros de números, dice 10, voy a donde dice 10 mejores, pero no, me dijeron los menores. Hago clic ahí y en vez de que diga superiores, voy a decir inferiores. Y voy a mostrar los 5 inferiores. Le digo aceptar. Y ahí pero muestro más de 5. Lo que pasa es que hay más de una persona. O sea, en este caso, todas estas personas ganan 100.000 pesos. No son 5. Entonces me muestra a todos. O sea, todos los que ganan menos de los 5 peores, diga, pero como él no puede distinguir uno de otro, los muestra a todos. Entonces serían los sueldos más bajos. ¿Ya? Demasiado. Entonces con eso entonces logro, usando este que dice filtro de números, puedo entonces digo los 10 mayores, menores o los que sean, por ejemplo, igual a, por ejemplo, el que gana 600.000. ¿Habrá uno que gana 600.000? Le digo aceptar. No hay ninguno. No hay ninguna persona que gane 600.000. Entonces voy a cambiarlo. Voy a decir que sean iguales, no sé, habrá uno que gane 500.000, coloco 500.000, le digo aceptar. Tampoco, no tengo nadie. A ver, parece que había uno de Bajo sueldo. habían uno de 400, entonces de 400.000. Entonces digo que sea igual a 400.000, creo que hay uno. Entonces digo 400.000, ahí, digo aceptar. Qué terrible. Sí, hay dos personas ganan 400.000 pesos. ¿Ya? Entonces con eso entonces lo que hago, voy a hacer eso, voy a borrar acá, voy a dejarlos todos, ahí, ahí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en vez de usar un campo numérico, uso un campo que es fecha? Voy a pinchar ahí. Fíjense que aparecen ahí los años. Fíjense que aparecen aquí la fecha, está como día, mes, año, pero si yo, como él reconoce que es un formato válido de fecha, voy a pinchar ahí y fíjense que aparecen los años acá. Dice el 2011, 2021, perdón, 2011, 2010, 2009, 2008. Si yo hago clic en ese que está ahí, fíjense que al ladito hay una flecha, un signo más. Si hago clic ahí, se abre. Entonces, como él reconoce que esto es un campo fecha, muestra los años y si hago clic, va mostrando los meses y días. Lo mismo acá, ahí, por ejemplo, el 2011 tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Si hago clic ahí, los días que yo tengo que. Entonces, él, dependiendo entonces del campo, si es fecha, entonces me lo va a mostrar de esa forma. O también lo podría hacer de la siguiente forma. Digo, pincho ahí y dice filtros de fecha. Y fíjense todas las opciones que me ofrece. Pincho donde dice filtro de fecha. Fíjense que dice igual a, antes de, después de, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este mes pasado, próximo trimestre, este trimestre, trimestre pasado, próximo año, este año, año pasado. O sea, un montón de opciones cuando yo tengo fechas. Entonces, cuando quiero filtrar, digo, ¿sabe? Yo quiero mostrar todas las personas del año pasado. Listo, no hay problema, pincho ahí, voy a donde dice filtro de fecha y voy a decir que sean del año pasado. ¿Dónde está? Año pasado, ahí está. No hay ninguno. Digo, entonces, entonces voy a, el año pasado, no, tiene que ser del mes pasado, ¿sí? Porque justo no tengo ninguno que sean, ahí voy a tener aquí, voy a tomar el mes pasado, ahí. Sí, ahí hay uno, mes pasado, de marzo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo fechas, entonces él me ofrece un sinnúmero de opciones atendibles a la fecha. Fecha de ayer, mañana, mes pasado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando es fecha, me ofrece esas opciones. Cuando tengo números, cuando tenía números, ¿cierto? Me preguntaba mayor, menor, igual, etcétera, ¿cierto? Y si tengo textos, por ejemplo, voy a pinchar acá, voy a dejarlos todos habilitados. Ahí. Ahí, perfecto, todo ahí. ¿Qué pasa si tengo un texto, como por ejemplo acá? Voy a pinchar donde dice centro de costo, y ahí dice filtros de textos, y acá lo mismo, fíjense que dice filtro de texto que sea igual a, no igual, que comienza por, entonces que empieza con tal letra, que empieza con la letra A, o que empieza con la B,
o que termina con alguna letra. Digo, no me acuerdo los nombres de, por ejemplo, no sé, pues de los centros de costo, pero muéstrame todos los que terminan con la letra S, por ejemplo. Entonces puede ser los que comienzan o que terminan con alguna letra. O que contiene alguna letra, ¿no? Pero parece que tiene tal cosa. Entonces digo, contiene o no contiene. Entonces, yo Oh, puedo qué empezar aquí, frío. los que empiezan con R. Entonces digo, los que comienzan con R. Coloco la R, ahí le digo aceptar. Ahí está, todos los que empiezan con R. Entonces, esto lo que es filtro es muy útil cuando uno entonces quiere mostrar datos y quiero mostrar no todo, sino que lo que cumplen alguna condición. Entonces lo que yo hago entonces es usar filtro. Y el filtro entonces eh, eh, puede ser medio parecido a lo que es el formato condicional, ¿cierto? Pero el formato condicional lo que hace la marca nomás. En cambio, él me marca todos los datos. Entonces en ese caso no me sirve mucho para estos efectos usar el formato condicional, porque el formato condicional no elimina datos, solamente hace marcar celdas con algún color. En cambio, los filtros lo que hace es que no me muestra registros que cumplen alguna condición. ¿Y qué condición? La que yo quiero incorporar. ¿Ya? Entonces, es solamente digo, ¿sabe qué? Quiero mostrar todo lo que sean hombres, ningún problema, filtro por hombres. Quiero mostrar solamente aquellos que sean del Centro de Costo de Recursos Humanos, filtro de recursos humanos. Quiero mostrar todos los que sean de este año, ningún problema. Todos aquellos que sean mayores que un cierto sueldo. Entonces, lo que hago entonces es filtrarlo, lo va a mostrar. Los otros que no cumplen con una condición, no se han perdido, no se han borrado, sino que están ocultos. Y después entonces cuando quiero ir mostrando más datos, voy donde apliqué el filtro, pincho ahí y digo seleccionar todo. Y ahí me va a mostrar todos los datos tal cual. Y si ya yo no quiero hacer más filtros, no los quiero usar, voy nuevamente arriba donde dice filtro y hago clic ahí y va a desaparecer esas puntitas de flecha. Si yo, por ejemplo, hubiese estado parado acá, por ejemplo, estoy parado ahí, ¿ya? Hago filtro, no hay nada, dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda o un rango y vuelva a intentarlo. ¿Por qué? Porque estaba parado acá, para acá no tengo nada, ¿ya? Entonces, estoy parado en un lugar en que no tenga datos y voy a donde dice filtro, él sabe No si sabe sirve que nada. no me sirve de nada. En cambio, si hubiese estado, por ejemplo, parado dentro de cualquier dato ahí, voy a filtro, automáticamente me coloca las marcas. O sea, me basta que yo haga clic dentro de los datos, en cualquier parte. Fíjese que yo me paré ahí. No me paré ni en los títulos ni en la primera fila, ¿no? Estoy parado en la fila, en la H8. Ahí estoy parado. Entonces, estaba parado acá, ¿cierto? Pero como no me resulta el filtro, dice aquí, no, me dio un mensaje. Pero si yo me paro en cualquier parte, por ejemplo, en la G18, ahí, por ejemplo, me paro ahí, Ya, voy donde dice filtro y automáticamente él me va a marcar, aparecen los filtros. va a aparecer las puntitas de flecha. Y ahí yo Perfecto. puedo escoger, fíjense que si yo pincho, por ejemplo, en la primera, el root, ahí muestra todo, ¿cierto? Ahí muestra todo y yo podría marcar o desmarcar alguno, no tiene sentido, ¿cierto? Lo mismo el nombre, Claro. también pincho el nombre, aparecen todos los nombres. Si aparece el sexo, hacenle un resumen, dice, usted tiene, esas son las que están acá. También, ¿para qué se usa esto también? Por ejemplo, imagínense, podría darse, la gente lo utiliza para lo siguiente. Imaginémonos que, por ejemplo, cuando estoy llenando esta información, imaginémonos que, por ejemplo, hay datos de algunas personas que no los tengo. Imaginémonos que no llené, por ejemplo, a esta persona, aquí no hay nada, ese lo dejé vacío, otros así, bien al azar, por aquí, ¿ya? Imaginémonos que tengo celdas faltantes. Entonces también mucha gente lo utiliza para lo siguiente, dice, a ver, ¿sabe qué pasa? Que tengo datos aquí que me faltan, tengo que completarlos. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los que me faltan? No hay un problema, me posiciona, porque está muy saltado, ¿cierto? Puede ser muchos datos, puede estar en cualquier parte. Entonces digo, a ver, voy a ir al centro de costo, voy a pinchar acá y dice, mira, ahí con finanzas, recursos humanos, y vacías, esta. Entonces, quito Así es. todo y dejo solamente las vacías. Y le digo aceptar. Ya.
Ah, ahí está. Esos son, tengo a 3 personas que no tengo los datos, tengo que completarlos. ¿Ya? Y cualquiera, o por ejemplo, podría ser, ¿sabe qué? Tengo a lo mejor, en vez de los centros de costos, son datos de los sueldos. A lo mejor me falta, por ejemplo, me falta ese, supongamos que voy a borrar algunos así, al azar. Ahí, por ejemplo, y no sé, pues, o sea, estoy justo trabajando en recursos humanos y me falta esa información. Digo, ¿cuáles son los que me faltan? Voy, pincho acá y selecciono las que digan vacías. Entonces aquí está, selecciono acá, selecciono todo y voy a seleccionar aquellas que estén vacías. Pincho acá, perdón, ahí, la de abajo. Dice O sea, vacía. eso es cuando uno trabaje con las notas, los alumnos que le faltan Exactamente, claro. Por ejemplo, tengo las notas, digo, me faltan algunas notas. Ah, entonces digo, chuta, ¿cuál es la que me falta? Por ejemplo, el primero. Imagínate, voy a volver al primero. Por ejemplo, estoy aquí. Por ejemplo, voy a borrar los formatos que están acá. Por ejemplo, tengo aquí las notas. Voy a borrar los formatos acá. Le voy a quitar esto. Entonces, voy aquí donde estaban datos. Perdón, en inicio. Voy a formato condicional. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Ya, digo aceptar, listo, no hay problema. Entonces, ¿qué digo? A ver, supongamos que me falta esa nota y me falta esa, perdón, voy a borrarlo, ahí me falta esa, me falta esa, me falta esa. Ya, supongamos que me faltan esas notas, pero no sé, tengo tantos alumnos, entonces digo, espera, a ver, voy a hacer lo siguiente, voy a posicionarme ahí, voy donde dice datos, voy el filtro, quedan los filtros ahí, fíjate, dice nombre, jornada, notas, pincha ahora aquí, y pero voy la a hacer, flecha. ¿sabe qué? Voy a pinchar aquellas que estén vacías. Entonces voy acá, pincho ahí, digo vacías, ahí está. Ah, esas son me faltan esas 3 notas. Entonces también mucha gente utiliza, esta es una buena opción, entonces cuando tengo información y me falta, tengo que completarla, ¿ya? Porque tengo que rellenar, tengo cualquier cosa, entonces utilizo esto de filtro, ¿ya? Eso, nos pasamos unos minutitos porque estaba bastante interesante esta parte. Vamos a mañana a retomar, pues si alguien tiene alguna duda, hacemos una aplicación nuevamente de filtro porque es muy usada. Utilícenla, Súper bueno. es bastante práctica, es súper entretenida y fácil de usar. Así que así que nos vemos mañana. Espero que les sirva. Así que Muy entretenida la clase. ya, pues listo, qué bueno. Así Muy que buena. mañana nos juntamos nuevamente entonces para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas se lo agradecemos. Nos ha ayudado harto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, chao, Gracias. Buenas noches. Listo, chao, chao. Chao, chao.